Esa noche entendí que una muleta podía convertirse en prueba de algo mucho peor que una fractura. Me llamo Blanca Estévilo, tengo 65 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hay momentos en los que una mujer sabe que algo se rompió. No hablo de huesos, hablo de esa grieta invisible que se abre entre madre e hijo, tan silenciosa que al principio ni siquiera duele, solo está ahí. Pero aquella tarde de octubre, cuando mi pie se enredó en la alfombra de la sala y caí por las escaleras, no imaginé que mi desgracia sería el principio de algo mucho más oscuro. Recuerdo el sonido. Primero el golpe seco de mi cuerpo contra los escalones. Después, el crujido. Ese crujido horrible en mi pierna izquierda que me dejó sin aire. Y luego, el silencio. Un silencio que duró apenas 3 segundos, pero que pareció eterno. Fue mi nuera, Gabriela, quien llegó primero. La escuché bajar corriendo desde el segundo piso. Sus tacones repiqueteaban contra el mármol como martillos. «¿Qué pasó?», gritó desde arriba. No pude responder. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Quedé tirada al pie de la escalera, con la pierna doblada en un ángulo que no era natural. Lágrimas calientes me quemaban las mejillas. Gabriela se detuvo frente a mí. No se agachó. No me tocó. Solo me miró desde arriba, con esos ojos oscuros que siempre me habían parecido fríos, pero que ahora parecían algo peor. «Blanca», dijo con voz controlada, «¿estás bien?» No puedo mover la pierna», susurré entre sollozos. Ella suspiró, un suspiro largo, cansado, como si mi dolor fuera un inconveniente. «Alonso está en una junta importante. No podemos molestarlo ahora. Mi hijo, mi único hijo, Alonso, el hombre al que di todo. El niño al que desperté cada mañana con besos en la frente durante 20 años. El joven al que ayudé a pagar su universidad vendiendo las joyas de mi madre. El hombre que un día llegó a casa con Gabriela del brazo y me dijo, «Mamá, ella es mi futuro». Y yo sonreí, porque una madre siempre sonríe cuando su hijo es feliz, aunque por dentro algo le diga que ese futuro viene con sombras. «Por favor, llama a una ambulancia», logré decir. Gabriela sacó su teléfono, pero no marcó ningún número. Solo me tomó una foto. Sí, una foto. Ahí tirada, retorcida de dolor, con el rostro empapado en lágrimas. «Necesito documentar esto», dijo con frialdad. «Por si acaso». «¿Por si acaso qué?». No entendí. No en ese momento. 3 horas después, Alonso finalmente llegó. Para entonces, yo había logrado arrastrarme hasta el sillón de la sala, usando mis brazos y mordiéndome los labios para no gritar. La pierna me colgaba inútil, hinchada, púrpura. Mi hijo entró a la casa con su traje gris impecable, su maletín de cuero bajo el brazo. Me miró desde la puerta. «¿Qué pasó, mamá?». «Me caí. Creo que me rompí la pierna». Gabriela apareció detrás de él, como una sombra. Se cruzó de brazos. «Lleva 3 horas así. No quise llamar a la ambulancia hasta que llegaras». Alonso frunció el ceño. No hacia ella, hacia mí. «¿3 horas? Mamá, ¿por qué no te moviste?» «No puedo, hijo. Me duele mucho». Él dejó el maletín en el suelo y se acercó, pero no con ternura, con impaciencia. «A ver, déjame ver». Tocó mi pierna y yo grité, un grito agudo, involuntario, que me arrancó desde el alma. Alonso retiró la mano rápidamente. «Está exagerando», dijo Gabriela desde atrás. «Siempre exagera». «No estoy», intenté decir, pero el dolor no me dejaba terminar. Alonso me miró a los ojos, y por primera vez en mi vida no reconocí a mi hijo en esa mirada. «Mamá, ¿de verdad necesitas ir al hospital? Ya sabes que el seguro familiar está ajustado este mes». Me quedé muda. ¿Me estaba pidiendo que aguantara una fractura? ¿Por dinero? Gabriela se sentó en el brazo del sillón, junto a Alonso, y puso su mano sobre el hombro de él. Una postura de dueña, de reina en su territorio. «Blanca, todos sabemos que a veces te pones un poco dramática. Quizás solo necesitas descansar». Miré a mi hijo. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que me cargara hasta el coche y me llevara al hospital como cualquier hijo haría por su madre. Pero Alonso solo suspiró. «Está bien, vamos al hospital, pero mañana temprano, ¿sí? Hoy ya es muy tarde y estoy cansado». Me dejaron ahí, esa noche, sola en el sillón, con la pierna rota, sin medicamento, sin una almohada siquiera. Escuché sus pasos subiendo la escalera, escuché su puerta cerrarse, escuché sus risas apagadas desde el segundo piso. Y en la oscuridad de esa sala, con el dolor recorriendo cada nervio de mi cuerpo, entendí algo terrible. Mi hijo ya no era mío, y ella había empezado a quitármelo mucho antes de esa caída,
Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa casa, esa escalera, esos techos altos y elegantes, donde ahora dormían tranquilos, tenían ojos. Esa noche no dormí, no por el dolor, aunque era insoportable, sino porque mi mente viajó hacia atrás, buscando el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. ¿Cuándo dejé de ser la madre que mi hijo abrazaba cada mañana para convertirme en esto? ¿En un estorbo? ¿En una exagerada? Cerré los ojos y me vi a mí misma 20 años atrás, en la cocina de nuestra antigua casa. Aquella casita modesta en la colonia Condesa, con sus paredes de azulejo blanco y su olor permanente a canela y café de olla. Alonso tenía 8 años. Llegaba corriendo de la escuela, tiraba la mochila en el sofá y gritaba: «¡Mamá, tengo hambre!». Yo dejaba lo que estuviera haciendo y le preparaba quesadillas con frijoles refritos. Nos sentábamos juntos en esa mesa de madera despintada que heredé de mi abuela. Él me contaba todo: sus amigos, sus maestros, sus sueños. «Mamá, cuando sea grande voy a ser arquitecto y te voy a construir una casa enorme con jardín y fuente». «¿Y yo voy a vivir ahí contigo?», le preguntaba yo, acariciándole el cabello. «Claro, tú siempre vas a vivir conmigo», me reía. Y le creía, porque los hijos siempre dicen la verdad cuando son niños. Es después, cuando crecen, cuando empiezan a olvidar las promesas que hicieron con el corazón limpio. Mi esposo, Ricardo, murió cuando Alonso tenía 12 años. Un infarto fulminante mientras manejaba de regreso del trabajo. Nunca llegó a casa. Esa noche, Alonso y yo nos abrazamos en el piso de la sala, llorando juntos hasta quedarnos sin voz. Y en medio de ese dolor, le hice una promesa: «No te preocupes, mi amor. Yo voy a cuidarte, siempre». Y lo hice. Vendí las pocas joyas que tenía. Trabajé doble turno como secretaria en un despacho contable. Renuncié a todo, a salidas, a vacaciones, a la posibilidad de volver a enamorarme. Todo lo que ganaba era para Alonso, para que estudiara en buena escuela, para que no le faltara nada. Cuando terminó la universidad, conseguí un préstamo para ayudarlo a poner su propio estudio de arquitectura. Firmé como aval, hipotequé la casita de la Condesa. «Mamá, te lo voy a pagar todo, te lo juro», me dijo el día que inauguró su oficina. Y yo le creí, porque era mi hijo. 2 años después, el estudio empezó a crecer. Alonso ganaba bien, muy bien. Llegaba a casa en traje caro, con reloj suizo en la muñeca. Ya no comía quesadillas conmigo. Ahora almorzaba en restaurantes de la Polanco con clientes importantes. Un día llegó emocionado: «Mamá, encontré el terreno perfecto. Voy a construir la casa que te prometí cuando era niño. ¿Te acuerdas?». Me acuerdo que lloré de felicidad. Mi niño no había olvidado. La casa tardó 2 años en terminarse. Era hermosa: 3 pisos, jardín con fuente de cantera, ventanales enormes, cochera para 3 autos. Todo lo que Alonso había soñado. El día que nos mudamos, él me abrazó en la entrada. «Esta es tu casa, mamá. Aquí vas a vivir tranquila el resto de tu vida». Y yo me sentí bendecida. Pero hay algo que aprendí demasiado tarde. Las casas grandes se llenan rápido de cosas que no te pertenecen. Y a veces, esas cosas incluyen personas. Gabriela apareció 6 meses después de la mudanza. Alonso la conoció en una cena de negocio. Ella trabajaba en relaciones públicas para una empresa de desarrollo inmobiliario. Era bella, lo admito, alta, delgada, con ese tipo de elegancia fría que intimida. Siempre vestía de negro o blanco. Nunca sonreía demasiado. La primera vez que la trajo a casa, preparé mole poblano, mi especialidad. El platillo que a Alonso le encantaba desde niño. Gabriela apenas probó un bocado. «Es muy pesado para mí», dijo limpiándose los labios con la servilleta. «No como carbohidratos después de las 6». Alonso se rió nervioso y cambió de tema. Pero yo vi algo en sus ojos: vergüenza. Mi hijo tenía vergüenza de mí, de mi comida, de mis costumbres, de mi forma sencilla de ser. A partir de ese día, Gabriela empezó a llegar más seguido, y con cada visita, algo en mi hijo cambiaba. Se volvía más distante, más impaciente, más ajeno. Cuando Alonso me dijo que se iban a casar, sonreí, porque eso hacen las madres. Sonríen aunque por dentro algo les susurre: «Ten cuidado». La boda fue elegante, demasiado elegante. Yo llevaba un vestido azul pastel que compré en liquidación. Gabriela llevaba un Vera Wang que costaba más que todo lo que yo gané en un año. Durante la fiesta, me senté sola en una mesa del fondo. Alonso estaba ocupado saludando invitados. Gabriela posaba para fotos con su familia. Gente de apellidos largos, rostros serios, copas de champán siempre llenas. Nadie se acercó a hablar conmigo.
En un momento, la madre de Gabriela pasó cerca y me miró de arriba abajo. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Tú no perteneces aquí. Y tal vez tenía razón. Después de la boda, Gabriela se mudó a la casa, nuestra casa, la que Alonso construyó para mí. Al principio, todo parecía normal, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Gabriela redecoraba, tiraba mis cosas. Mis fotografías familiares desaparecían de las paredes. Mis macetas del jardín eran reemplazadas por diseños minimalistas. Un día, busqué el retrato de Ricardo, mi esposo, que siempre estuvo en la sala. ¿Dónde está la foto de mi papá?, le pregunté a Alonso. Gabriela pensó que hacía el espacio muy anticuado. Lo guardamos en el sótano. Guardamos, en el sótano, como basura. No dije nada, porque las madres aprenden a tragarse las palabras para no incomodar a sus hijos. Pero esa noche bajé al sótano. Busqué entre cajas polvorientas hasta encontrar el retrato de Ricardo. Lo limpié con mi blusa y lo abracé. Perdóname, le susurré a la fotografía. Perdóname por no defender tu memoria. Y ahí, en ese sótano frío y oscuro, rodeada de las cosas que alguna vez formaron mi vida, sentí por primera vez lo que significa estar viva, pero invisible. Nadie me veía ya, ni siquiera mi propio hijo. Los meses siguientes fueron como caminar sobre vidrio roto. Cada paso que daba en mi propia casa parecía molestar a alguien. Gabriela tenía reglas, muchas reglas. No podía usar la cocina después de las 9 de la noche porque el ruido de los trastes la despertaba. No podía poner música en la sala porque interfería con su concentración. No podía regar las plantas del jardín en las mañanas porque el jardinero venía los martes y eso era su trabajo, no el mío. Mi espacio se fue encogiendo. Primero dejé de usar la sala, después la cocina. Al final, pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación del tercer piso. Una habitación hermosa, eso sí, con balcón y vista al jardín. Pero una jaula de oro sigue siendo una jaula. Alonso trabajaba cada vez más. Salía antes de las 7 de la mañana y regresaba después de las 10 de la noche. Los fines de semana tenía comidas con clientes o viajes de trabajo. Cuando intentaba hablar con él, siempre estaba ocupado. Mamá, no ahora. Tengo una llamada importante. Mamá, estoy cansado. ¿Podemos hablar mañana? Mamá, Gabriela tiene razón. No puedes estar haciendo ruido a esas horas. Gabriela tiene razón. Esas 3 palabras se convirtieron en el estribillo de mi vida. Una tarde de abril, 6 meses después de la boda, bajé a la cocina. Tenía antojo de hacer café de olla, como el que preparaba en nuestra casita de la Condesa. Quería oler la canela, el piloncillo derritiéndose, esa dulzura que me recordaba tiempos mejores. Puse la olla al fuego, agregué el agua, la canela en raja, los clavos de olor. Cerré los ojos y por un momento, solo un momento, volví a sentirme en casa. ¿Qué estás haciendo? Abrí los ojos. Gabriela estaba en la puerta de la cocina, vestida con pants de yoga gris y top deportivo. Tenía el cabello recogido en una cola alta perfecta, ni un solo pelo fuera de lugar. Café de olla, respondí con una sonrisa. ¿Quieres un poco? Es delicioso. Ella se acercó a la estufa y miró dentro de la olla con el ceño fruncido. Blanca, esta cocina acaba de ser limpiada. Alicia viene 2 veces por semana y cuesta muy caro. No puedes estar ensuciando todo cada vez que se te antoja algo. Solo es una olla. Yo la voy a lavar. No es el punto. El punto es que esta casa tiene un orden, un sistema, y tú constantemente lo estás interrumpiendo. Sentí algo caliente subirme por el pecho. No era el vapor del café, era otra cosa, algo que había estado guardando durante meses. Esta es mi casa también, dije en voz baja. Gabriela ladeó la cabeza. Una sonrisa pequeña, fría, se dibujó en sus labios. ¿Tu casa? Blanca, seamos honestas. Esta casa la construyó Alonso con su dinero, con su esfuerzo. Tú vives aquí porque él es generoso, porque te quiere, pero eso no significa que puedas hacer lo que te dé la gana. Cada palabra era un alfiler, pequeño, afilado, preciso. Yo ayudé a Alonso. Yo vendí mis cosas para que él pudiera estudiar. Yo hipotequé mi casa para su negocio. Sí, ya lo sabemos. Ya nos contaste esa historia 1000 veces. Yo di todo por mi hijo. Yo sacrifiqué mi vida. Pero dime algo, Blanca. ¿Hasta cuándo vas a cobrarle a Alonso por haber sido su madre? ¿No es eso lo que las madres hacen? ¿Dar sin esperar nada a cambio? Me quedé sin palabras, sin aire. Gabriela apagó la estufa, tomó la olla con un trapo y la puso en el fregadero. Deja de hacer esto. Deja de vivir en el pasado. Deja de aferrarte a tu hijo como si fuera tu rehén emocional.
Él tiene una vida ahora, una esposa, y eventualmente tendremos hijos. Necesitas entender cuál es tu lugar en esta familia. Salió de la cocina dejando un silencio denso, tóxico. Me quedé ahí, de pie, viendo el café de olla derramándose por el fregadero como lágrimas oscuras. Esa noche no cené. Me encerré en mi habitación y lloré hasta quedarme dormida. Cuando desperté, eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio absoluto. Bajé al primer piso con cuidado de no hacer ruido. No quería molestar, no quería interrumpir el sistema. Caminé descalza por la sala, acariciando con los dedos las paredes que alguna vez imaginé mías. Llegué al estudio de Alonso. La puerta estaba entreabierta. Entré. Todo olía a él, a su loción cara, a cuero, a tabaco de pipa que fumaba a veces cuando estaba estresado. En las paredes colgaban sus diplomas, sus reconocimientos, fotografías con clientes importantes, con arquitectos famosos. Busqué entre todas esas imágenes. ¿Habría una sola fotografía mía? ¿De nosotros dos? ¿De nuestra vida antes de Gabriela? Nada, ni una sola. Me senté en su sillón de piel y abrí el cajón de su escritorio. No sé qué buscaba. Tal vez una señal. Tal vez algo que me dijera que todavía existía en la vida de mi hijo. Encontré papeles, contratos, facturas y al fondo un sobre amarillo. Lo abrí. Adentro había documentos legales. Reconocí mi nombre, Blanca Estevillo González. Y más abajo, en letras negras y frías, cesión de derechos patrimoniales. Leí rápido, con el corazón latiéndome en los oídos. Era la escritura de la casita de la condesa. La casa que yo había hipotecado para ayudar a Alonso con su negocio. Según este documento, yo había cedido voluntariamente todos mis derechos sobre esa propiedad a nombre de Alonso y Gabriela. Pero yo nunca firmé esto. Miré más de cerca. Ahí estaba mi firma. O algo que se parecía mucho a mi firma. Pero yo jamás firmé un papel así. Las manos me temblaban. Volví a meter el sobre en el cajón exactamente como lo encontré. Subí las escaleras como sonámbula. Cuando llegué a mi habitación, me senté en la cama y miré por la ventana hacia el jardín oscuro. La fuente de cantera brillaba bajo la luz de la luna. Todo era hermoso, todo era perfecto, pero nada era mío. Y en ese momento entendí algo terrible. Gabriela no solo quería quitarme a mi hijo, quería borrarme por completo. A la mañana siguiente, intenté hablar con Alonso. Lo esperé en el desayunador. Él bajó a las 7, como siempre, con su traje azul marino y su portafolio. Hijo, necesito hablar contigo. Es importante. Ahora no, mamá. Tengo una presentación con inversionistas japoneses y no puedo llegar tarde. Pero es sobre la casa de la condesa. Gabriela apareció detrás de él. Llevaba una bata de seda color marfil. Se sirvió un vaso de agua con limón y me miró. Blanca, Alonso está ocupado. Si necesitas hablar de algo, podemos hacerlo tú y yo más tarde. No, dije firme. Necesito hablar con mi hijo. Alonso suspiró. El mismo suspiro cansado que había escuchado la noche de mi caída. ¿De qué se trata? Encontré unos papeles sobre la casa de la condesa. Dicen que yo cedí mis derechos. Mamá, eso lo arreglamos hace 2 años. ¿No te acuerdas? Necesitábamos consolidar las propiedades para efectos fiscales. Tú firmaste. Incluso fuimos al notario juntos. No, yo no recuerdo haber firmado nada así. Gabriela puso su mano sobre el hombro de Alonso. Cariño, tu mamá está teniendo muchos olvidos últimamente. El otro día no recordaba dónde había dejado sus lentes. Ayer olvidó que ya había desayunado y volvió a bajar. Tal vez deberíamos llevarla con un médico. No estoy olvidando nada, dije con voz temblorosa. Yo sé lo que firmé y lo que no. Alonso me miró con algo nuevo en sus ojos, algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Lástima. Mamá, tienes 65 años. Es normal que la memoria falle. No es nada de qué avergonzarse, pero necesitas aceptarlo. No estoy senil, Alonso. Sé perfectamente suficiente. Su voz retumbó en el desayunador. Estoy harto de esto, harto de tus dramas, harto de tus reclamos constantes. Gabriela tiene razón. Vives en el pasado, todo el tiempo recordándome lo que hiciste por mí, haciéndome sentir culpable por tener una vida propia. Yo nunca... Sí, mamá, siempre. Yo vendí mis joyas. Yo trabajé doble turno. Yo sacrifiqué todo. ¿Sabes qué? Ya te lo pagué. Te di esta casa. Tienes un techo, comida, todo lo que necesitas. ¿Qué más quieres? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Solo quiero que me escuches. No tengo tiempo para esto. Tomó su portafolio y salió por la puerta. Gabriela me miró un momento antes de seguirlo. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Victoria.
Me quedé sola en ese desayunador enorme, rodeada de mármol y acero inoxidable, con el sol de la mañana entrando por los ventanales, y me sentí más sola que nunca en mi vida, porque puedes estar rodeada de lujo, de belleza, de todo lo material. Pero si las personas que amas te miran como si fueras un estorbo, estás completamente sola. Esa tarde, caminé por la casa en silencio, toqué las paredes, miré cada rincón, y entendí algo con claridad escalofriante. Esta no era mi casa, nunca lo fue. Yo solo era una invitada que había sobrepasado su bienvenida. Y ahora, alguien estaba preparando mi salida. Después de aquella discusión en el desayunador, algo cambió en mí. O tal vez sería más honesto decir que algo se rompió. Decidí que la mejor manera de sobrevivir en esa casa era volverme invisible. Si mi presencia molestaba, entonces desaparecería. Me convertiría en un fantasma silencioso que no ensuciaba, no hacía ruido, no interrumpía el sistema. Comencé a despertar a las 5 de la mañana. Bajaba a la cocina antes que nadie. Preparaba mi café en silencio. Lo tomaba rápido y lavaba todo hasta que no quedaba ni una gota de agua en el fregadero. Subía a mi habitación antes de que Alonso o Gabriela despertaran. Para el desayuno ya no bajaba. Guardaba galletas María y té en mi cuarto. Eso era suficiente. La comida la hacía a las 3 de la tarde, cuando Gabriela salía al gimnasio y Alonso estaba en la oficina. Calentaba algo rápido, comía de pie junto al refrigerador, lavaba el plato 3 veces para asegurarme de que no quedara rastro. Las cenas las evitaba completamente. Me quedaba en mi habitación leyendo revistas viejas o viendo por la ventana cómo se ponía el sol sobre el jardín que alguna vez pensé que sería mío. A veces, en esos atardeceres largos y dorados, me preguntaba, ¿cuándo me convertí en esto? ¿Cuándo dejé de ser Blanca, la mujer fuerte que sacó adelante a su hijo sola, para convertirme en Blanca, la vieja molesta que estorba? Pero las respuestas duelen demasiado, y yo ya estaba demasiado cansada para seguir doliendo. Una tarde de mayo, 3 meses después de la discusión, estaba en mi habitación doblando ropa. Era jueves. Los jueves venía Alicia, la empleada doméstica, pero Gabriela le había dado instrucciones de no subir al 3er piso. La señora Blanca prefiere limpiar su propio espacio, le dijo. Mentira. Pero yo no la contradije. Escuché que alguien subía las escaleras. Pasos lentos, pesados. Era Alonso. Tocó la puerta. «Mamá, ¿puedo pasar?» Me apresuré a esconder las galletas María que tenía sobre la cama. «Sí, pasa, hijo». Entró con las manos en los bolsillos. Traía puesto un suéter color vino que yo le había regalado 2 navidades atrás. Verlo con esa prenda me dio una pequeña esperanza tonta. Tal vez todavía quedaba algo del Alonso que yo conocía. «¿Cómo estás?», preguntó, pero sin mirarme a los ojos. «Bien, hijo. ¿Tú?» «Cansado. Mucho trabajo». Se sentó en el borde de mi cama. Yo me senté en la silla del escritorio, manteniendo distancia. Había aprendido a no acercarme demasiado, a no asfixiar con mi presencia. «Mamá, necesito hablar contigo». Mi corazón se aceleró. Algo en su tono me decía que esto no iba a ser bueno. «Claro, dime». Gabriela y yo hemos estado pensando sobre el futuro, sobre nosotros. Asentí en silencio. Queremos tener hijos, pronto, y esta casa, aunque es grande, necesita ajustes. El 3er piso sería perfecto para un cuarto de juegos y una habitación para el bebé. Tiene buena luz, espacio amplio. Entendí a dónde iba esto antes de que terminara de hablar. Entonces pensamos que tal vez sería bueno que tuvieras tu propio espacio. Algo más, apropiado para ti. ¿Apropiado? Repetí la palabra como si fuera extranjera. Sí, hay unas residencias muy bonitas aquí cerca, para adultos mayores. Tienen jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Podrías hacer amigas, tener una vida social. Aquí estás muy sola, mamá. Todo el día encerrada en tu cuarto. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Me estás pidiendo que me vaya? No es eso. Solo estamos pensando en lo que es mejor para todos. Para ti también. Vas a cumplir 66 años. Necesitas estar con gente de tu edad. Y nosotros necesitamos nuestro espacio como pareja, como futura familia. Alonso, esta casa la construiste tú para mí. Me dijiste que aquí iba a vivir el resto de mi vida. Y puedes visitarnos cuando quieras. No es como si te estuviéramos echando. Solo es una transición, algo natural. ¿Natural? La palabra salió como un grito ahogado. ¿Natural es que me saques de mi casa para darle mi cuarto a un bebé que ni siquiera existe todavía? Alonso se puso de pie. Ya no había suavidad en su rostro. ¿Ves, mamá? Por esto es difícil hablar contigo. Todo lo vuelves drama.
Todo lo personalizas. Estamos tratando de planear nuestro futuro y tú solo piensas en ti misma. Yo solo pienso en mí misma. Me puse de pie también. Alonso, yo renuncié a todo por ti. A todo. ¿Y ahora me dices que soy egoísta por querer tener un lugar en la vida de mi único hijo? Ya basta. Basta de cobrarme cada cosa que hiciste. ¿Crees que yo no lo sé? ¿Crees que no cargo con esa culpa cada día de mi vida? Mamá vendió sus joyas. Mamá trabajó 2 turnos. Mamá hipotecó su casa. Lo sé, pero yo no te pedí que lo hicieras. Tú decidiste sacrificarte. Yo era un niño. Sus palabras fueron como cuchillos clavándose uno tras otro. Tienes razón, dije con voz quebrada. Tú eras un niño que necesitaba comer, estudiar, tener un futuro. Y yo era tu madre. Era mi responsabilidad. Pero pensé que cuando crecieras, cuando tuvieras éxito, cuando tuvieras todo lo que yo no pude darte de niño, ibas a recordar. No para pagarme, solo para verme, para no olvidar que yo existía. Alonso cerró los ojos, respiró profundo. No te estoy olvidando, mamá. Solo te estoy pidiendo que entiendas que mi vida cambió, que tengo otras prioridades ahora. ¿Y yo dejé de ser una prioridad? Silencio. Un silencio tan largo y doloroso que fue más claro que cualquier respuesta. Piénsalo, dijo finalmente. Visitamos 3 residencias la semana pasada. Todas son muy lindas. Te voy a mandar los folletos. Tómate tu tiempo, pero no mucho tiempo. Gabriela quiere empezar con las remodelaciones en junio. Salió de la habitación cerrando la puerta con suavidad, como si la suavidad pudiera borrar la violencia de sus palabras. Me quedé de pie, inmóvil, viendo la puerta cerrada. Después me desplomé en la cama y lloré. Lloré de una forma en que no había llorado desde que Ricardo murió. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, sin voz, sin nada más que un vacío inmenso en el pecho. Esa noche no pude dormir. Me la pasé sentada junto a la ventana, viendo las estrellas aparecer una por una en el cielo oscuro. Y me hice preguntas que nunca pensé que tendría que hacerme. ¿En qué momento se volvió tan fácil para mi hijo dejarme ir? ¿Hubo un día específico en que dejé de importarle? ¿O fue poco a poco, tan despacio que ninguno de los dos lo notamos hasta que ya era demasiado tarde? A la mañana siguiente, encontré los folletos bajo mi puerta. 3 residencias para adultos mayores. Todas con nombres que sonaban bonitos, pero que en el fondo querían decir lo mismo. Lugar donde se guarda a los viejos que estorban. Abrí el primero. Villa Dorada, donde la edad de oro cobra vida. Fotografías de ancianos sonriendo en jardines perfectos, jugando cartas, pintando acuarelas. Todos parecían felices. Todos parecían en paz. Todos parecían solos. Cerré el folleto y lo puse sobre el escritorio junto a los otros 2. Durante los siguientes días no volví a hablar del tema con Alonso. Él tampoco lo mencionó, pero la tensión en la casa era palpable. Se respiraba en el aire como humedad antes de una tormenta. Gabriela, por su parte, comenzó a subir al 3er piso. Llegaba con su libreta de diseño, su cinta métrica, tomando medidas, haciendo anotaciones. No te preocupes, Blanca. Solo estoy viendo opciones, decía con esa sonrisa fría que nunca llegaba a sus ojos. Un día la encontré midiendo mi habitación mientras yo estaba adentro. ¿Qué haces? Ah, disculpa. Pensé que habías bajado. Solo verificaba que aquí cabe una cuna y un cambiador. Sí cabe perfecto. Incluso podemos poner un librero para los juguetes. Hablaba de mi habitación, mi espacio, como si yo ya no existiera, como si ya me hubiera ido. Gabriela, todavía vivo aquí. Por ahora. Respondió sin mirarme, escribiendo algo en su libreta. Esa noche bajé a cenar. No sé por qué. Tal vez por orgullo. Tal vez porque algo en mí se negaba a seguir siendo invisible. Alonso y Gabriela estaban en el comedor, cenando pasta con vino blanco. La mesa estaba puesta solo para 2. Buenas noches, dije desde la entrada. Ambos levantaron la vista, sorprendidos. Mamá, no sabíamos que ibas a cenar, dijo Alonso. Vivo aquí. Todavía puedo cenar en mi propia casa, ¿no? Gabriela se limpió la boca con la servilleta. Claro, pongo un plato extra. Se levantó y fue a la cocina. Regresó con un plato, cubiertos y una copa. Los puso frente a mí sin decir palabra. Me senté. Serví pasta en mi plato. El silencio era denso, incómodo. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté a Alonso. Bien, ocupado. ¿Sigues con el proyecto de las torres en Interlomas? Sí. Monosílabos. Mi hijo me respondía con monosílabos como si fuera una extraña molesta. Gabriela bebió de su vino y me miró directamente. Blanca, ¿ya viste los folletos que te dejamos? Sí. ¿Y? ¿Qué te parecieron? No me interesa ninguno. Alonso dejó el tenedor en el plato con un golpe seco.
Mamá, no puedes seguir posponiendo esto. No estoy posponiendo nada. Simplemente no voy a irme. No es tu decisión, dijo Gabriela con calma helada. ¿Perdón? Esta casa está a nombre de Alonso y mío. Tú vives aquí porque nosotros te lo permitimos. Pero si decidimos que ya no es funcional para nuestra familia, tienes que aceptarlo. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que la contradijera, que me defendiera. No dijo nada. Alonso, ¿es verdad eso? ¿Así me ves? ¿Como alguien que vive aquí porque ustedes me lo permiten? Él no me miró a los ojos. Mamá, solo queremos lo mejor para todos, y esta situación no está funcionando. Te la pasas encerrada, triste, peleando con nosotros. En una residencia estarías mejor. Lo digo por tu propio bien. ¿Por mi propio bien?, repetí lentamente. ¿O por el suyo? Las dos cosas, dijo Gabriela. No tiene que ser un conflicto. Puede ser una transición amistosa, pacífica, civilizada. ¿Y si no quiero irme? Gabriela y Alonso se miraron. Algo pasó entre ellos en esa mirada, algo que ya habían hablado antes. Entonces tendremos que tomar otras medidas, dijo Gabriela. ¿Qué medidas? Legales. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza, es una realidad. Esta casa es nuestra, y si nos obligas, buscaremos la manera legal de que te vayas. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Eres una víbora. Blanca, no, déjame hablar. Tú llegaste a esta casa que yo ayudé a construir. Tú te metiste en mi familia. Tú le lavaste el cerebro a mi hijo para que me vea como un estorbo. Gabriela se puso de pie también. Ya no había ni rastro de calma en su rostro. Yo no le lavé el cerebro a nadie. Yo solo le abrí los ojos. Le hice ver que su madre era una manipuladora emocional que usa el pasado como arma, que lo tiene atado con culpa, que no lo deja crecer. Eso es mentira. ¿De verdad? Entonces dime, Blanca, ¿cuántas veces le has recordado a Alonso todo lo que hiciste por él? ¿Cuántas veces has usado tus sacrificios para hacerlo sentir culpable? ¿Cuántas veces has llorado para conseguir lo que quieres? Ya basta. La voz de Alonso retumbó en el comedor. Las dos, basta. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras estaban dichas. La verdad, o lo que cada quien creía que era la verdad, estaba sobre la mesa como un cadáver. Alonso me miró con ojos cansados. Mamá, por favor, vete a tu cuarto. ¿Me estás corriendo de la mesa? Te estoy pidiendo que subas, por favor. Miré a mi hijo, a este hombre de 38 años, exitoso, bien vestido, con una casa hermosa y una esposa elegante. Y no lo reconocí. Este no era el niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Este no era el joven que me abrazaba llorando el día que murió su padre. Este no era el hombre que me prometió cuidarme siempre. Este era un extraño. Y los extraños no duelen tanto cuando te rechazan. Salí del comedor sin decir nada más. Subí las escaleras despacio, aferrándome al barandal. Mi corazón latía demasiado rápido. Me dolía el pecho. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta con seguro. Me senté en el piso, contra la puerta, y abracé mis rodillas. Y ahí, en esa posición de niña asustada, entendí algo fundamental. No importaba cuánto me aferrara, no importaba cuánto peleara. Ya había perdido a mi hijo. Gabriela había ganado, y yo solo era un obstáculo que ellos necesitaban remover para poder ser felices. Esa noche, el cielo se llenó de nubes oscuras. Comenzó a llover. Una lluvia fuerte, rabiosa, que golpeaba contra mi ventana como puños exigiendo entrar. Me quedé despierta toda la noche, escuchando la tormenta, y por primera vez en mi vida deseé desaparecer. Simplemente dejar de existir, para que todos pudieran seguir adelante sin la carga de tener que lidiar conmigo. Los días después de aquella cena fueron extraños, silenciosos, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Alonso salía temprano y regresaba tarde. Gabriela pasaba horas en su estudio del segundo piso, hablando por teléfono, organizando cosas que yo no entendía. A veces la escuchaba reírse, una risa ligera, victoriosa. Yo me quedaba en mi habitación, comía galletas y té, leía los mismos libros una y otra vez, sin retener nada de lo que decían. Las palabras pasaban frente a mis ojos como sombras sin significado. Una tarde de principios de junio, decidí bajar al jardín. Necesitaba aire, necesitaba sentir el sol en la cara, aunque solo fuera por unos minutos. El jardín estaba precioso. Las rosas que yo había plantado 2 años atrás florecían en tonos rojos y blancos. La fuente de cantera sonaba con ese murmullo constante que siempre me había parecido reconfortante. Me senté en la banca de hierro forjado bajo el sauce.
Cerré los ojos, respiré profundo. Por un momento, solo un momento, sentí paz. Blanca. Abrí los ojos. Gabriela estaba frente a mí, con su iPad en las manos. Llevaba un vestido blanco de lino y sandalias doradas. Perfecta, como siempre. Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Pues yo sí tengo mucho que hablar contigo. Y será mejor que escuches. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. Alonso está muy estresado. Su presión arterial está alta. Su doctor le recetó medicamento para la ansiedad. ¿Sabes por qué? No respondí. ¿Por ti? Por esta situación insostenible. Él te ama, Blanca. Por eso no puede obligarte a irte. Pero ese amor lo está enfermando. Y yo no voy a permitir que destruyas la salud de mi esposo solo porque tú eres una egoísta. No soy egoísta por querer tener un lugar en la vida de mi hijo. Sí lo eres, porque ese lugar que tú quieres ya no existe. Alonso creció, tiene esposa, pronto tendrá hijos, y tú te niegas a aceptar que tu papel en su vida cambió. Ya no eres el centro de su universo, ya no eres su prioridad, y eso te mata, ¿verdad? Cada palabra era precisa, calculada, diseñada para herir. Sé lo que estás haciendo, dije en voz baja. Sé que estás tratando de alejarme de él. Gabriela sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. No tengo que hacer nada. Tú solita te estás alejando. Cada vez que lloras, cada vez que reclamas, cada vez que le recuerdas lo que sacrificaste, lo empujas más lejos. Y cuando finalmente se vaya, no va a ser culpa mía, va a ser tuya. Se puso de pie. Tienes hasta el 30 de junio, un mes, para elegir una residencia y mudarte. Si no lo haces voluntariamente, vamos a iniciar un proceso legal. Y créeme, Blanca, no quieres que lleguemos a eso. ¿Proceso legal? ¿Con qué argumento? Con el argumento de que eres una persona mayor con problemas de memoria que representa un riesgo para sí misma y para otros. Ya tenemos documentación de tus olvidos. Ya le comentamos la situación a un abogado especializado en derecho familiar. No va a ser difícil. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Eso es mentira. Yo no tengo problemas de memoria. ¿No? Entonces, ¿sí recuerdas haber firmado la cesión de derechos de tu casa? Porque hace 3 meses juraste que no lo recordabas. Porque nunca firmé eso. Ahí está. ¿Ves? Pierdes la memoria. Olvidas cosas importantes. Eso es preocupante en alguien de tu edad. Un juez lo entendería perfectamente. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Un mes, Blanca. No desperdicies más tiempo. La vi alejarse, con su vestido blanco ondeando levemente con la brisa, como un ángel. Pero los ángeles no destruyen familias. Los ángeles no mienten. Ella era otra cosa. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Gabriela daban vueltas en mi cabeza como avispas furiosas. Problemas de memoria. Riesgo para sí misma y para otros. Proceso legal. ¿De verdad podían hacerme eso? ¿Declararme incapaz? ¿Quitarme mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida? Me levanté de la cama a las 3 de la madrugada. Bajé al primer piso con cuidado de no hacer ruido. Necesitaba agua. Necesitaba pensar. Cuando pasé frente al estudio de Alonso, vi luz por debajo de la puerta. Estaba ahí, a esas horas. Me acerqué. Escuché voces. Alonso estaba hablando por teléfono. Sé que está mal escuchar conversaciones ajenas. Lo sé. Pero en ese momento, algo me dijo que necesitaba saber qué estaba pasando. Me quedé junto a la puerta, conteniendo la respiración. No, todavía no se ha ido. Sí, lo sé, lo sé. Ya le dijimos que tiene hasta fin de mes. No va a firmar voluntariamente, estoy seguro. Entonces tendremos que proceder con el plan B. Sí, con el certificado médico será suficiente. No me gusta, pero es la única forma. Ella no va a entender por las buenas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a escucharlo. Gabriela ya habló con el doctor Fernández. Él está dispuesto a firmar el documento. No es ilegal si realmente tiene problemas cognitivos. Y bueno, a su edad, ¿quién va a dudar? Sí, exacto. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad parcial, podemos proceder con el desalojo. No es desalojo. Técnicamente es una reubicación asistida. Mira, sé que suena feo, pero es lo mejor para todos. Ella no puede quedarse aquí. Gabriela está embarazada. Acabamos de confirmarlo ayer. No podemos criar un bebé con esta tensión. Me tapé la boca para no gritar. Gabriela estaba embarazada, y mi hijo, mi único hijo, estaba planeando declararme incapaz para sacarme de la casa, con un médico dispuesto a mentir, con documentos falsos, con todo preparado. Subí las escaleras lo más rápido que pude. Entré a mi habitación. Cerré con seguro. Me senté en la cama temblando. No era paranoia. No era exageración. No era drama.
Era real. Estaban conspirando contra mí. Y lo peor de todo, mi hijo lo sabía. Mi hijo lo estaba organizando. El hombre que crecí entre mis brazos, el hombre que prometió cuidarme siempre, el hombre que lloró en mi hombro el día que su padre murió. Ese hombre ahora estaba dispuesto a destruirme. Pasé el resto de la noche sin dormir, pensando, calculando, tratando de encontrar una salida. ¿A quién podía acudir? No tenía amigas cercanas. Había dedicado mi vida entera a mi hijo y había descuidado otras relaciones. Mi familia era escasa. Una prima lejana en Veracruz con quien hablaba una vez al año, si acaso. ¿Un abogado? ¿Con qué dinero? No tenía ingresos, no tenía ahorros. La pensión de Ricardo había terminado hacía años. Todo lo que tenía estaba en nombre de Alonso. Estaba atrapada, completamente atrapada. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca antes había hecho: revisar el correo de Alonso. Esperé a que se fuera a trabajar. Gabriela había salido temprano a una cita con su ginecólogo. La casa estaba vacía excepto por Alicia, la empleada, que estaba limpiando el segundo piso. Bajé al estudio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Abrí la laptop de Alonso. No tenía contraseña. Nunca la había tenido. Alonso siempre fue descuidado con esas cosas. Abrí su correo electrónico. Busqué mensajes de los últimos meses. Y ahí estaba, todo. Correos con Gabriela planeando la transición de mamá. Correos con el doctor Fernández discutiendo el certificado de evaluación cognitiva. Correos con un abogado llamado licenciado Montes sobre procesos de reubicación asistida para adultos mayores. Y un correo que me heló la sangre, de Gabriela Sandoval, para Alonso Estevillo. Asunto, plan final. Fecha, 8 de junio. Amor, ya hablé con el LIC. Montes dice que con el certificado del doctor Fernández y la documentación de los olvidos que hemos estado registrando, no habrá problema. El proceso puede tardar entre 2 y 4 semanas. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad parcial, tu mamá no podrá oponerse legalmente a la reubicación. La residencia Villa Dorada tiene un espacio disponible a partir del 15 de julio. Ya aparté el lugar con una seña de 20,000 pesos. En cuanto se vaya, podemos empezar la remodelación del tercer piso. El arquitecto ya tiene los planos listos. Todo va a salir perfecto. Te amo, G. Leí el correo 3 veces. Cada palabra era un clavo en mi corazón. No solo querían sacarme, tenían todo calculado, con fechas, con dinero, con profesionales dispuestos a mentir. Y lo peor, lo llamaban plan final, como si yo fuera un problema que había que resolver, un obstáculo que había que remover. No una persona, no una madre, un problema. Imprimí el correo, imprimí todos los correos relacionados. Salí del estudio con las hojas dobladas bajo mi blusa. Subí a mi habitación justo cuando escuché que Gabriela entraba por la puerta principal. «Blanca, ¿estás en casa?» No respondí. «Blanca». Escuché sus tacones subiendo las escaleras. Llegó al tercer piso. Tocó mi puerta. «Blanca, sé que estás ahí». Guardé los papeles dentro de mi Biblia. La única cosa que Gabriela jamás tocaría. Abrí la puerta. «¿Qué quieres?» Ella sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa. Algo que no había visto antes. Quería ser la primera en decirte: «Voy a ser mamá. Estoy embarazada de 6 semanas». Se llevó la mano al vientre con gesto teatral. «Alonso está feliz. Siempre quiso ser padre. Y yo siempre quise darle esa felicidad. Así que imagínate, Blanca, pronto esta casa se va a llenar de risas de bebé, de juguetes, de vida nueva. ¿No es hermoso?» Me quedé callada. «Claro que para eso», continuó, «necesitamos espacio, paz, un ambiente tranquilo y positivo. No podemos tener tensiones, ¿me entiendes?» «Te entiendo perfectamente». «Bien, porque sé que en el fondo tú quieres lo mejor para Alonso, y lo mejor para él ahora es que tú te vayas. Así él podrá concentrarse en su nueva familia, en su hijo, en su futuro. ¿Y yo qué soy? ¿Su pasado?» Gabriela ladeó la cabeza pensativa. «No, Blanca, tú no eres su pasado, eres una deuda pagada. Él ya te dio todo lo que te debía, casa, comida, techo. Cumplió su parte. Ahora es tiempo de que tú cumplas la tuya, dejarlo ir». «Una deuda pagada», repetí lentamente. «Así es, y las deudas pagadas no se cobran 2 veces». Se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras. Antes de desaparecer, volteó. «Ah, por cierto, el doctor Fernández va a venir mañana para hacerte una evaluación. Solo rutina, cosas de la edad, nada de qué preocuparse». Y se fue. Me quedé parada en el umbral de mi puerta. El doctor Fernández, la evaluación, el certificado falso.
Todo estaba en marcha, pero ahora yo lo sabía. Tenía las pruebas. Los correos impresos escondidos en mi Biblia. Y por primera vez en meses, algo despertó dentro de mí. No era esperanza, todavía no. Era algo más primitivo, más visceral. Era instinto de supervivencia. Si iban a destruirme, no lo harían sin pelear. Porque una cosa es rendirse cuando ya no hay salida, y otra muy distinta es dejarte pisar cuando todavía puedes levantarte. Esa noche, saqué los papeles de la Biblia y los leí una y otra vez. Memoricé fechas, nombres, frases exactas. No sabía todavía qué iba a hacer con esa información, pero sabía que era lo único que tenía, mi única arma. Y cuando estás acorralada, cuando te quitan todo, cuando te borran hasta de la vida del único ser que amaste sobre todas las cosas, incluso el más débil encuentra fuerzas para defenderse, aunque esa defensa duela, aunque esa defensa cueste todo, aunque esa defensa signifique aceptar que la guerra ya comenzó, y que esta vez no estaba dispuesta a perder en silencio. El doctor Fernández llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. Era un hombre de unos 50 años, con lentes de armazón grueso y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Gabriela lo recibió en la puerta como si fuera un invitado de honor. «Doctor, qué bueno que pudo venir. Le agradezco mucho que hiciera este espacio en su agenda. No hay problema, señora Estevilló. Alonso es un viejo amigo. Cualquier cosa que necesite su familia, con gusto». Yo estaba sentada en la sala, esperando. Había decidido no resistirme, dejar que creyeran que no sabía nada, que siguiera siendo la viejita ingenua que podían manipular. «Blanca», dijo Gabriela con voz dulce, falsa, «mira quién vino. El doctor Fernández. Solo van a hacerte unas preguntitas. Nada invasivo, solo para asegurarnos de que estás bien de salud». El doctor se sentó frente a mí. Sacó una carpeta de su maletín. «Señora Blanca, buenos días. ¿Cómo se encuentra?» «Bien, doctor. Me da gusto». «Bueno, vamos a hacer una evaluación cognitiva básica. Solo preguntas sencillas, ¿está bien?» Asentí. «¿Qué día es hoy?» «Jueves 10 de junio». «Perfecto. ¿En qué año estamos?» 2025. «Excelente. ¿Cómo se llama el presidente de México?» Respondí correctamente. Y a las siguientes 10 preguntas también. Nombres, fechas, operaciones matemáticas simples. Todo correcto. Vi cómo el doctor Fernández fruncía el ceño. Esto no estaba saliendo como él esperaba. Gabriela, de pie detrás del sillón, cruzó los brazos. Su rostro ya no mostraba esa dulzura fingida. «Doctor, pregúntele sobre cosas más específicas, sobre su memoria reciente». «Claro. Señora Blanca, ¿recuerda qué desayunó hoy?» «Té con galletas María, en mi habitación». «¿Y ayer?» «Lo mismo. ¿Recuerda alguna conversación importante que haya tenido en los últimos días?» Miré a Gabriela directamente a los ojos. «Sí, mi nuera me informó que está embarazada y que necesitan mi habitación para el bebé. Por eso quieren que me vaya a una residencia». El doctor Fernández se aclaró la garganta, incómodo. «Ya veo. ¿Y usted cómo se siente respecto a eso? ¿Quiere la verdad o lo que ellos esperan que diga?» Hubo un silencio tenso. «La verdad, por supuesto. Me siento traicionada, usada, desechada. Esta casa se construyó con mi dinero también. Yo hipotequé mi única propiedad para que mi hijo pudiera iniciar su negocio, y ahora me están echando porque estorbo». Gabriela intervino rápidamente. «Doctor, ¿ve lo que le digo? Tiene episodios de paranoia. Cree que la estamos echando cuando solo queremos su bienestar. Cree que le robamos su casa cuando ella voluntariamente cedió sus derechos hace años». «Yo nunca cedí nada voluntariamente», dije con voz firme. «¿Lo ve?», insistió Gabriela. «No recuerda haber firmado. No recuerda haber ido al notario. Esos son claros signos de deterioro cognitivo». El doctor Fernández escribió algo en su carpeta. Luego me miró con expresión seria. «Señora Blanca, ¿ha tenido problemas para recordar dónde deja las cosas? ¿Se ha perdido en lugares conocidos? ¿Olvida nombres de personas cercanas? No. ¿Ha tenido problemas para cocinar o realizar tareas cotidianas que antes hacía sin problema? No. De hecho, cocino perfectamente, pero no me dejan usar la cocina porque ensucio y interrumpo el sistema de la casa». «Blanca, eso no es cierto», dijo Gabriela con tono de cansancio teatral. «Nadie te prohíbe cocinar. Es solo que a veces olvidas apagar la estufa. Es peligroso». «Eso es mentira», respondí con calma. «Nunca he dejado la estufa encendida. Hace 2 meses sí lo hiciste. Tuve que subir a avisarte. Pudiste causar un incendio. Eso jamás pasó. ¿Lo ve, doctor? Ni siquiera recuerda incidentes recientes. Está claro que su memoria está fallando». Me quedé mirándola. Gabriela estaba mintiendo descaradamente frente a un médico, inventando incidentes que nunca ocurrieron. Y el doctor lo anotaba todo como si fuera verdad. Sentí la rabia subir por mi garganta como lava.
Doctor Fernández, dije despacio, controlando mi voz. ¿Cuánto le están pagando por esto? Él levantó la vista, sorprendido. ¿Disculpe? Le pregunté cuánto le pagan por mentir en un certificado médico. Gabriela soltó una risa nerviosa. Blanca, por favor, nadie está mintiendo. El doctor solo está haciendo su trabajo. Su trabajo es diagnosticar enfermedades reales, no inventarlas. El doctor Fernández cerró su carpeta. Señora, entiendo que esto es difícil para usted. Nadie quiere aceptar que está perdiendo facultades, pero la negación es parte del proceso. Su familia está preocupada, solo quieren ayudarla. Mi familia quiere mi habitación para remodelar, y usted está dispuesto a firmar un papel falso para que eso suceda. El ambiente se puso tenso, pesado. Gabriela dio un paso adelante. Doctor, creo que es suficiente por hoy. Como ve, tiene episodios de agresividad también. Acusa a la gente de conspirar contra ella. Es parte de la paranoia. El doctor se puso de pie. Voy a recomendar una evaluación más profunda, con un neurólogo especializado, para tener un diagnóstico más preciso. ¿Y ese neurólogo también será un amigo de la familia?, pregunté. El doctor Fernández no respondió. Tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Gabriela, te llamo más tarde. Necesitamos hablar sobre los siguientes pasos. Después de que se fue, Gabriela se quedó de pie en medio de la sala, mirándome con una mezcla de frustración y desprecio. ¿Qué crees que lograste con eso? ¿Crees que te salvaste? Lo único que hiciste fue demostrar exactamente lo que necesitábamos, que eres hostil, paranoica y no cooperas. Eso también se puede incluir en el reporte. Inclúyelo. Y yo incluiré los correos que imprimí de la computadora de Alonso. El rostro de Gabriela palideció. Solo un segundo. Pero lo suficiente para que yo supiera que había dado en el blanco. ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de qué hablo. Los correos entre tú y Alonso, entre ustedes y el doctor Fernández, entre ustedes y el abogado. Todo el plan final para sacarme de aquí. Gabriela apretó los puños. Estuviste espiando. Estuve defendiéndome. Esos correos son privados. No tienes derecho. ¿Derecho? ¿Me hablas de derechos? ¿Tú, que estás planeando declararme incapaz con documentos falsos? Gabriela respiró profundo. Cuando habló de nuevo, su voz era fría como hielo. Escúchame bien, Blanca. Puedes tener esos correos, puedes imprimirlos, puedes enseñárselos a quien quieras, pero nadie te va a creer. Eres una mujer de 65 años, sin dinero, sin amigos, sin familia cercana. Nosotros somos una pareja exitosa, con recursos, con contactos. ¿A quién crees que va a creer un juez? A quien tenga las pruebas. Las pruebas se pueden explicar, se pueden contextualizar. Diremos que estabas espiando, que manipulaste información, que tu paranoia te hizo malinterpretar conversaciones privadas, y tu conducta de hoy, confrontando al médico, acusándolo de fraude, solo refuerza nuestro caso. Tenía razón, y lo peor es que yo lo sabía, pero no iba a darle la satisfacción de verme derrumbada. Haz lo que tengas que hacer, Gabriela, pero yo no voy a firmar nada, no voy a irme voluntariamente, y si me obligan, voy a pelear. Pues prepárate para perder, porque esta guerra ya está ganada. Subió las escaleras con pasos firmes. La escuché entrar a su habitación. Escuché su voz hablando por teléfono. Probablemente con Alonso. Probablemente reportando todo lo que había pasado. Me quedé sola en la sala. Y por primera vez sentí algo más grande que la tristeza. Sentí claridad. Había vivido todos esos meses pensando que si me hacía pequeña, invisible, sumisa, tal vez podrían amarme de nuevo. Tal vez podrían ver mi valor. Pero ahora entendía. No importaba lo pequeña que me hiciera. No importaba cuánto me humillara. Para ellos, yo ya no era una persona. Era un estorbo, un mueble viejo que había que sacar. Y contra eso, no había sumisión que valiera. Subí a mi habitación. Saqué los correos impresos de la Biblia. Los leí de nuevo. Gabriela tenía razón en algo. Legalmente, yo estaba en desventaja. No tenía dinero para un abogado. No tenía familia que me respaldara. No tenía forma de probar que me habían falsificado una firma en la cesión de derechos, pero tenía algo que ellos no esperaban. Tenía dignidad, y aunque me quitaran la casa, aunque me echaran a la calle, aunque me declararan incapaz, no iban a quitarme eso. Esa noche, Alonso llegó a casa cerca de las 11. Escuché su voz en el piso de abajo, hablando con Gabriela. Voces bajas, urgentes. Minutos después, tocó a mi puerta. «Mamá, abre, necesitamos hablar». Abrí. Alonso entró. Se veía cansado, ojeras profundas, corbata aflojada, cabello despeinado. ¿Por qué le dijiste esas cosas al doctor Fernández? ¿Cuáles cosas? ¿La verdad? Lo acusaste de fraude, mamá. ¿Tienes idea del problema que eso puede causar? ¿Problema para quién? ¿Para él,
¿Que estaba dispuesto a falsificar un diagnóstico? ¿O para ti, que lo contactaste para que lo hiciera? Alonso cerró los ojos. Mamá, nadie está falsificando nada. Estamos preocupados por ti. Realmente creemos que necesitas ayuda. Mentira. No es mentira. Sí lo es. Leí los correos, Alonso. Todos. El plan final, las fechas, la seña pagada en Villadorada, los planos de remodelación. Todo estaba planeado antes de que ese doctor pusiera un pie en esta casa. Alonso abrió los ojos. Me miró con algo que no pude descifrar. ¿Culpa? ¿Rabia? ¿Vergüenza? Revisaste mi computadora. Sí, eso es invasión de privacidad. Y planear declararme incapaz con documentos falsos es un delito. ¿Quieres que hablemos de legalidades, hijo? Se pasó las manos por el cabello. Mamá, esto no tenía que ser así. Si simplemente aceptaras ir a una residencia, nada de esto sería necesario. Pero te niegas, te aferras y nos obligas a tomar medidas. ¿Medidas? ¿Así le llamas? ¿Medidas? Sí, porque no hay otra forma de hacerte entender que aquí ya no puedes estar. ¿Por qué? Dime por qué con tanta urgencia necesitas que me vaya. Porque Gabriela está embarazada, porque vamos a ser padres, porque necesitamos nuestro espacio, porque esta casa es pequeña para 3 generaciones. Esta casa tiene 3 pisos, 11 habitaciones, 3 baños completos. No es pequeña, es enorme. Lo que es pequeño es tu corazón. El golpe verbal lo dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo te atreves tú, Alonso? Yo te di todo, todo lo que tuve. Vendí las joyas de mi madre, trabajé hasta enfermarme, hipotequé mi casa. ¿Y para qué? ¿Para que 30 años después me sacaras con mentiras y documentos falsos? Ya basta de recordarme lo que hiciste, ya basta de hacerme sentir culpable. Yo no pedí nacer, yo no pedí que te sacrificaras, tú lo decidiste. Y ahora quieres cobrármelo el resto de mi vida. Sus palabras me atravesaron como balas. Yo nunca te cobré nada, solo quería que me amaras, que me vieras, que no me olvidaras. No te olvidé, pero tampoco puedo vivir cargando con tu peso emocional. Tengo una esposa, voy a tener un hijo, necesito enfocarme en mi propia familia. Y tú tienes que aprender a vivir tu propia vida, sin mí, sin ti. Repetí lentamente, toda mi vida ha sido contigo, para ti. ¿Y ahora me pides que aprenda a vivir sin ti? Sí, una sola palabra, pero fue suficiente para romper algo que ya estaba agrietado desde hacía meses. Entonces ya no tengo nada que hacer aquí, dije con voz quebrada. Mamá, no, ya dijiste lo que tenías que decir. Ya sé cómo te sientes, ya entendí que soy una carga, un peso emocional, un estorbo para tu nueva familia perfecta. No quise decirlo así, pero lo dijiste, y las palabras no se pueden borrar, Alonso. Se quedan, se graban, se pudren dentro de uno. Me di la vuelta, dándole la espalda. Vete, por favor, mamá, vete. Alonso se quedó parado unos segundos más, luego salió, cerrando la puerta suavemente. Me dejé caer en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré, porque las lágrimas son para cuando todavía hay esperanza, y yo ya no tenía ninguna. Los días después de esa conversación con Alonso fueron como vivir en una casa embalsamada. Todo estaba quieto, frío, muerto. Él ya no subía a mi habitación, ya no preguntaba cómo estaba, ni siquiera me miraba cuando nos cruzábamos en los pasillos. Gabriela, por su parte, se movía por la casa con una tranquilidad victoriosa. Se tocaba el vientre constantemente, como recordándome que ella tenía algo que yo nunca podría darle a Alonso, un futuro. Yo pasaba las horas en mi habitación, mirando por la ventana. Había dejado de comer casi por completo, solo té y alguna galleta cuando el estómago me dolía demasiado. No era que quisiera dejarme morir, era que la comida ya no tenía sabor, nada lo tenía. El 15 de junio, una semana después de la visita del doctor Fernández, llegó una carta certificada. Alicia, la empleada, la subió a mi habitación con expresión preocupada. Señora Blanca, llegó esto para usted. Tomé el sobre. Era del bufete jurídico Montes Asociados. Lo abrí con manos temblorosas. Era una notificación legal. En lenguaje complicado y formal, me informaban que se había iniciado un proceso de evaluación de capacidad legal, a petición de mi hijo, Alonso Estevillo, quien alegaba preocupación por mi bienestar mental y físico. Se me citaba a una audiencia el 30 de junio. Se me recomendaba conseguir representación legal. Leí el documento 3 veces. Era real. Estaba pasando. Mi hijo me estaba demandando para declararme incapaz. Bajé las escaleras con el papel en la mano. Gabriela estaba en la sala, viendo algo en su iPad. Alonso aún no llegaba del trabajo. ¿Qué es esto?,
Le mostré el documento. Ella lo miró sin inmutarse. Es lo que te dijimos que pasaría si no cooperabas. Esto es inhumano. No, esto es necesario. Tú nos obligaste a llegar hasta aquí. Yo no los obligué a nada. Ustedes decidieron destruirme. Gabriela dejó el iPad sobre la mesa. Me miró directamente a los ojos. Blanca, esto va a pasar quieras o no. Puedes hacer el proceso difícil, costoso y doloroso para todos, o puedes aceptarlo con dignidad, retirarte tranquila, firmar los papeles que acepta que necesitas asistencia, elegir tú misma la residencia y mantener algo de relación con Alonso y con tu futuro nieto. ¿Futuro nieto? ¿Crees que me van a dejar verlo? Depende de ti. Si cooperas, si demuestras que puedes ser una abuela estable, sin dramas, sin reclamos, claro que podrás verlo. Pero si sigues con esta actitud, si haces de esto una guerra, entonces no. Entonces protegeremos a nuestro hijo de tu influencia tóxica. Influencia tóxica, repetí con amargura. Eso soy ahora, tóxica. Eres lo que elegiste ser, víctima, mártir, mujer sufrida. Pero eso ya no funciona en esta familia. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, no con ruido, en silencio, como una rama seca que finalmente cede bajo demasiado peso. Está bien, dije. Gabriela levantó una ceja, sorprendida. ¿Está bien qué? Voy a firmar lo que sea necesario. Voy a irme. Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a la satisfacción en su rostro. Es la decisión correcta, pero con una condición. La satisfacción se desvaneció. No estás en posición de poner condiciones. Quiero hablar con Alonso. Una última vez, a solas, sin ti, sin abogados, solo mi hijo y yo. Gabriela se quedó pensativa. Luego asintió. Está bien, pero será aquí, en la sala, y yo voy a estar en el segundo piso. Si escucho que lo estás presionando o manipulando, bajo inmediatamente. De acuerdo. Esa noche, cuando Alonso llegó, Gabriela le dijo que yo quería hablar con él. Lo vi dudar, vi el cansancio en sus ojos, pero finalmente aceptó. Se sentó en el sillón individual. Yo me senté en el sofá, manteniendo distancia, como dos extraños en una sala de espera. ¿Qué querías decirme?, preguntó con voz plana. Quería preguntarte algo, y necesito que me respondas con honestidad. ¿Puedes hacer eso? Él asintió. ¿En qué momento dejaste de quererme? Alonso cerró los ojos. Mamá, no, por favor, solo respóndeme. Necesito saberlo, porque yo todavía recuerdo al niño que me abrazaba cada noche antes de dormir, al joven que lloraba en mi hombro cuando su padre murió, al hombre que me prometió que siempre iba a cuidarme. ¿Qué pasó con ese Alonso? Creció. Crecer no significa olvidar de dónde vienes. No olvidé, pero tampoco puedo vivir en el pasado. Tú sí, tú vives anclada en lo que fue, en lo que diste, en lo que sacrificaste. Pero yo necesito vivir hacia adelante, y tú me amarras. ¿Te amarro? ¿Cómo? Con culpa, con expectativas, con necesidad. Cada vez que me ves, siento que me estás preguntando, ¿valió la pena todo lo que hice por ti? Y yo no sé qué responder, porque sí valió la pena, pero también fue tu decisión. Yo no te pedí que renunciaras a tu vida. Tú lo elegiste. Lo elegí porque eras mi hijo, porque te amaba, y yo también te amo. Pero tu amor asfixia, mamá. Tu amor exige, tu amor cobra. No es un regalo, es una deuda. Cada palabra era como ácido sobre una herida abierta. Nunca quise que sintieras eso, pero es lo que siento. Y Gabriela me ayudó a verlo. Me ayudó a entender que no tengo que cargar con esa culpa, que tengo derecho a vivir mi propia vida sin pedirte permiso, sin justificarme, sin sentirme mal por ser feliz. ¿Y para ser feliz necesitabas sacarme de tu vida? Necesitaba espacio, límites, mi propia familia. Y sí, eso significa que tú ya no puedes ser mi prioridad. Lo siento si eso te duele, pero es la verdad. Me quedé en silencio, procesando, tratando de entender cómo el amor de una madre, el amor más puro que conocía, se había convertido en algo feo a los ojos de mi hijo. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije finalmente. Que tienes razón. En parte, sí te amé con necesidad, porque después de que tu padre murió, tú eras lo único que me quedaba, mi único propósito, mi única razón para levantarme cada mañana. Y sí, te hice responsable de mi felicidad, y eso no estuvo bien. Alonso me miró, sorprendido de escucharme admitirlo. Pero hijo, tú también tienes tu parte de culpa en esto, porque me dejaste creer que siempre íbamos a estar juntos. Me hiciste promesas cuando eras niño, y yo, como tonta, las tomé como garantías. Me apoyé en ti cuando debía aprender a sostenerme sola. Y ahora me das cuenta de que construí mi vida entera sobre arena. Mamá, no he terminado.
Voy a firmar los papeles. Voy a irme. Voy a elegir una residencia y te voy a dejar en paz. Pero no porque crea que es lo correcto, sino porque ya no tengo fuerzas para pelear. Porque ya entendí que no puedes obligar a alguien a amarte, ni siquiera si ese alguien es tu hijo. Alonso se llevó las manos a la cara. Yo sí te amo, no de la forma en que yo necesito. Y está bien, cada quien ama como puede. Pero Alonso, algún día vas a tener a ese bebé en tus brazos y vas a amarlo con todo tu ser. Y le vas a dar todo, tiempo, dinero, atención, sacrificio. Y vas a pensar que es tu responsabilidad, que es tu deber, pero también lo vas a hacer por amor. Alonso levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. Y cuando ese niño crezca, continué, cuando tenga 30, 40 años, cuando forme su propia familia, vas a esperar, aunque no lo admitas, que te recuerde, que valore lo que diste, que te incluya en su vida. Y si un día ese hijo te mira y te dice, papá, ya crecí, necesito mi espacio, tú ya no eres mi prioridad, vas a entender este dolor. Y en ese momento, tal vez, vas a pensar en mí. Mamá, yo nunca, sí lo harás, porque así es la vida. Lo que hoy haces, mañana te lo hacen. Y cuando llegue ese día, espero que tu hijo sea más compasivo contigo de lo que tú fuiste conmigo. Me puse de pie. Mañana firmo los papeles. Dile a tu abogado que prepare todo. Voy a elegir Villa Dorada. Parece el lugar menos deprimente de los tres. Mamá, espera. No, ya no hay nada más que decir. Esta conversación ya terminó, y de cierta forma, nuestra relación también. Caminé hacia las escaleras. Alonso se levantó del sillón. ¿Eso significa que no vas a querer ver a tu nieto? Me detuve en el primer escalón. No me di la vuelta. Lo voy a querer. Por supuesto que lo voy a querer. Pero no voy a repetir los mismos errores contigo. No voy a amar con necesidad. No voy a construir mi vida alrededor de un niño que algún día va a crecer y me va a olvidar. Voy a amarlo con libertad. Sin expectativas, sin exigencias, sin deudas. Suena muy frío. No, suena sabio. Es lo que debía hacer contigo desde el principio. Subí las escaleras despacio. Con cada paso sentía que dejaba atrás algo pesado, algo que cargué durante 38 años. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré, porque el llanto es para las pérdidas inesperadas. Y esto lo vi venir desde hace meses, solo que no quise aceptarlo hasta ahora. Al día siguiente llegó el licenciado Montes con los documentos. Los leí, todos, cada cláusula, cada letra pequeña. Firmé. Blanca Estevillo González acepta voluntariamente ingresar a la residencia asistida Villa Dorada. Blanca Estevillo González reconoce que necesita apoyo para actividades de la vida diaria. Blanca Estevillo González cede cualquier reclamo legal sobre la propiedad ubicada en firmé, y firmé, y firmé. Mi nombre sobre líneas punteadas, mi dignidad convertida en tinta azul. Cuando terminé, el licenciado guardó los papeles en su portafolio. Lamento que haya llegado a esto, señora. No lo lamenta. Usted va a cobrar muy bien por esto. El hombre tuvo la decencia de no responder. Gabriela estaba presente durante toda la firma. Cuando el licenciado se fue, me miró con algo que casi parecía respeto. ¿Tomaste la decisión correcta? No, tomé la única decisión posible, que es diferente. Como sea, la mudanza será el sábado 28. Puedes llevar lo que quepa en tu habitación de Villa Dorada. El resto se donará. ¿Donar? ¿Mis cosas? Ya no las vas a necesitar. Y aquí solo ocupan espacio. Fotografías, libros, la ropa que Ricardo me regaló, las cartas que mi madre me escribió, los dibujos que Alonso hizo de niño. Todo. Iban a tirarlo todo. Quiero guardar algunas cosas, en cajas, en el sótano. El sótano se va a remodelar también. Va a ser sala de juegos. Entonces en el garaje. Gabriela suspiró. 2 cajas. Solo 2. El resto se va. 2 cajas para contener 65 años de vida. De acuerdo. Pasé los siguientes días empacando, eligiendo qué recuerdos merecían sobrevivir. Las fotografías de Ricardo, las de Alonso de bebé, mi Biblia, algunos libros, la manta que tejió mi abuela, el rosario de mi madre. Todo lo demás quedó en bolsas negras de basura apiladas junto a la puerta de mi habitación. El sábado 28 de junio llegó más rápido de lo que esperaba. 2 hombres de una empresa de mudanzas subieron por mis cosas, una maleta, 2 cajas. Eso era todo lo que quedaba de mí. Bajé las escaleras por última vez. Alonso estaba en la puerta de su estudio. Me miró. Yo lo miré. No dijimos nada, porque ya no había palabras. Gabriela estaba en la cocina, tomando jugo verde. No se despidió. Salí por la puerta principal.
la misma puerta por la que entré 2 años atrás, llena de esperanza, pensando que finalmente tenía un hogar. El camión de la mudanza estaba esperando. Subí. El conductor arrancó. Miré por el espejo lateral. Vi la casa alejarse, la fuente de cantera, el sauce, las ventanas brillando bajo el sol de la tarde. Y lo último que vi fue a Alonso, parado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos, inmóvil, viendo cómo su madre desaparecía de su vida, como si nunca hubiera estado ahí. Villa Dorada era exactamente lo que los folletos prometían: limpia, ordenada, con jardines bien cuidados y personal amable que sonreía demasiado. Pero ninguna cantidad de flores o paredes pintadas de colores alegres podía esconder lo que realmente era: un lugar donde la gente iba a esperar la muerte. Mi habitación era pequeña: una cama individual, un armario, un escritorio, una silla, una ventana que daba al estacionamiento. Nada del balcón con vista al jardín que tenía antes, nada de los techos altos, nada de espacio, pero era mío, en cierta forma retorcida, era mío. La primera semana no salí de mi habitación excepto para las comidas obligatorias. Me sentaba sola en una mesa del comedor, comía sin sabor y regresaba a encerrarme. Los demás residentes intentaron hablarme. Doña Lourdes, una mujer de 72 años con diabetes y artritis. Don Esteban, un viudo de 80, con Parkinson. La señora Refugio, que tenía Alzheimer y cada día creía estar en una época diferente de su vida. Todos amables, todos solos, todos abandonados por familias que ya no sabían qué hacer con ellos. Una tarde, doña Lourdes se sentó frente a mí durante la comida. «Usted es nueva, ¿verdad?» «Sí». «¿Hace cuánto llegó?» «Una semana». «Ah, todavía está en shock entonces». Levanté la vista, sorprendida por su franqueza. «¿Shock?» «Sí, todos pasamos por eso. Los primeros días uno cree que es temporal, que la familia va a recapacitar, que van a venir por uno, pero después uno acepta que esto es permanente». «¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?» 3 años. ¿Y su familia la visita?» Doña Lourdes sonrió con tristeza. «Mi hijo vino 2 veces el primer mes, después una vez cada 3 meses. El año pasado vino en Navidad. Este año todavía no ha venido. Dice que está muy ocupado. Lo siento». «No lo sienta. Así son las cosas. Los hijos crecen, hacen su vida, y uno se queda atrás, como muebles viejos». Sus palabras resonaron en mí porque eran exactamente lo que yo había vivido. «¿Y usted cómo lo soporta?» Al principio no lo soportaba. Lloraba todas las noches, me negaba a comer, quería morirme. Pero después entendí algo importante. Que ellos no van a cambiar, que uno puede pasar lo que le quede de vida esperando amor que no va a llegar, o puede soltar, dejar ir y encontrar paz en otra parte. ¿Y lo logró? ¿Encontrar paz? Doña Lourdes me miró con ojos sabios, cansados. Algunos días sí, otros no, pero ya no me duele como antes. Y eso ya es algo. Esa conversación me quedó dando vueltas durante días. ¿Era eso lo que me esperaba? ¿Años esperando visitas que no llegarían? ¿Años fingiendo que no me dolía el abandono? Una noche, 2 semanas después de mi llegada, no pude dormir. Me levanté y caminé por los pasillos de la residencia. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaban los ronquidos de algunos residentes, el zumbido del aire acondicionado, mis pasos contra el linóleo. Llegué a la pequeña capilla que había en el primer piso. Entré. Las bancas de madera estaban vacías. Un crucifijo colgaba en la pared. 2 veladoras encendidas iluminaban apenas el espacio. Me senté en la primera banca, y por primera vez en semanas no pensé en mi dolor, pensé en mi vida, en todo el camino recorrido. ¿Qué había hecho con mis 65 años? Trabajé. Crié a mi hijo. Me sacrifiqué. Me anulé. Viví para otro. Y cuando ese otro decidió que ya no me necesitaba, me quedé vacía, sin identidad propia, sin sueños propios, sin vida propia. Todo lo que era, todo lo que había construido, estaba atado a Alonso. Y cuando ese lazo se cortó, yo dejé de existir. Pero ahí, en esa capilla pequeña y silenciosa, entendí algo. Todavía estaba viva. Todavía respiraba, todavía pensaba, todavía sentía, y mientras hubiera vida, había posibilidad de cambio. No para recuperar a Alonso, eso ya estaba perdido, sino para recuperarme a mí misma, a la Blanca que existía antes de ser madre, antes de ser viuda, antes de ser estorbo. ¿Quién era esa Blanca? Traté de recordar, retrocedí en mi memoria, antes del matrimonio, antes de Ricardo, cuando tenía 20 años y estudiaba secretariado. Soñaba con viajar, con conocer el mar, con aprender francés,
con leer todos los libros de la biblioteca municipal, sueños pequeños, sencillos, pero míos. ¿Qué pasó con esos sueños? Los enterré, bajo responsabilidades, bajo sacrificios, bajo la idea de que una buena madre no piensa en sí misma. Pero ahora ya no era madre de nadie, al menos no en el sentido práctico. Ahora solo era Blanca. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Salí de la capilla con algo extraño en el pecho. No era felicidad, todavía no, pero era algo parecido a claridad. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Fui a la biblioteca de la residencia. Era pequeña, con libros donados y viejos, pero encontré una novela de Isabel Allende que nunca había leído. La tomé, me senté en un sillón junto a la ventana y leí, página tras página, perdiéndome en una historia que no era la mía, en personajes que sufrían, amaban, perdían, se levantaban, y por primera vez en meses olvidé mi dolor. Los días comenzaron a tener forma, rutina, desayuno a las 8, lectura hasta las 11, comida a la 1, caminata por el jardín a las 4, cena a las 7. Más lectura antes de dormir. Doña Lourdes se convirtió en mi compañía frecuente. Hablábamos de libros, de recetas, de telenovelas, nunca de nuestras familias. Eso era territorio prohibido, tierra minada. Don Esteban me enseñó a jugar ajedrez. Yo era terrible, pero él era paciente. El ajedrez, me dijo una tarde, es como la vida. A veces pierdes piezas importantes, pero el juego no termina hasta que termina. Mientras tu rey siga en pie, hay esperanza. Palabras simples, pero profundas. Pasó un mes, luego 2. Alonso no llamó, no visitó, no escribió. Al principio dolía. Cada día esperaba. Cada vez que sonaba el teléfono de la recepción pensaba, es él, pero nunca era. Y poco a poco dejé de esperar. Gabriela debió haber tenido al bebé para septiembre. Niño o niña, no lo supe, porque nadie me avisó. Tenía un nieto en el mundo y ni siquiera sabía su nombre. Eso debió destruirme. Pero en lugar de eso, algo extraño sucedió. Me liberó. Porque mientras tuve esperanza de que me incluyeran, viví atada, esperando, sufriendo, dependiendo emocionalmente de migajas de atención. Pero cuando esa esperanza murió completamente, cuando acepté que nunca iba a recibir lo que esperaba, fui libre, libre de expectativas, libre de necesidad, libre de ese amor que asfixiaba que Alonso mencionó. En octubre, 3 meses después de mi llegada a Villadorada, sucedió algo que cambiaría todo. Estaba en mi habitación, leyendo, cuando escuché voces alteradas en el pasillo. Necesito ver a mi madre, exijo verla. Reconocí esa voz inmediatamente. Alonso, me quedé paralizada. El libro cayó de mis manos. Señor, por favor cálmese. Voy a verificar si la señora Blanca quiere recibir visitas. Es mi madre. No necesita autorizar nada. Pasos apresurados. Tocaron a mi puerta. Era Rosa, una de las enfermeras. Señora Blanca, su hijo está aquí. Dice que necesita hablar con usted. ¿Quiere que lo deje pasar? Mi corazón latía desbocado. Parte de mí quería correr a abrazarlo. La parte vieja, la parte que todavía era la madre necesitada. Pero había otra parte, la nueva, la que había aprendido a soltar. Dígale que pase. Rosa asintió y se fue. Segundos después, Alonso entró. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días sin rasurar, el traje arrugado, nada que ver con el hombre impecable que yo conocía. Mamá, me quedé sentada en mi silla junto a la ventana. No me levanté, no corrí a abrazarlo. Alonso, mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Habla. Él se pasó las manos por el cabello. Estaba nervioso, desesperado. Todo se salió de control. ¿Qué cosa? Gabriela, el bebé, la casa, todo. Me quedé en silencio, esperando. Ella perdió el bebé a las 12 semanas. Fue devastador. Sentí una punzada de dolor. No por Gabriela, por esa vida que no llegó a ser. Lo siento mucho. Después del aborto, todo cambió. Gabriela se volvió diferente, obsesiva, paranoica. Dice que fue mi culpa, que el estrés de todo lo que pasó contigo causó la pérdida. ¿Y tú qué crees? No lo sé. Los doctores dijeron que fue algo natural, que pasa, pero ella no lo acepta. Me culpa a mí, te culpa a ti, culpa a todos. Alonso, ¿por qué estás aquí? Porque necesito tu ayuda. La respuesta me dejó sin aire. ¿Mi ayuda? Después de todo lo que pasó, sé que no tengo derecho. Sé que fui terrible contigo. Pero mamá, estoy perdido. No sé qué hacer. Gabriela quiere divorciarse. Dice que ya no me ama, que solo estuvo conmigo por dinero y estatus. Y ahora quiere la mitad de todo. La casa, el negocio, todo. Debí sentir satisfacción, justicia poética. Te lo dije, pero no sentí nada de eso. Solo sentí
tristeza. ¿Y qué esperas que yo haga? No sé, orientarme, decirme qué hacer. Tú siempre supiste qué hacer. No, Alonso, yo no siempre supe qué hacer. Solo hice lo que pude con lo que tenía. Cometí errores, muchos, y uno de esos errores fue hacerte creer que yo tenía todas las respuestas. Mamá, por favor, no, escúchame. Tú tomaste decisiones, elegiste a Gabriela, elegiste sacarme de tu vida, elegiste construir un futuro que no me incluía, y esas decisiones tienen consecuencias, buenas y malas. Ahora te toca vivir con ellas. ¿Entonces no vas a ayudarme? No dije eso, pero tampoco voy a resolverlo por ti. Ya no soy tu salvadora, ya no soy tu red de seguridad. Eres un hombre adulto, con recursos, con educación. Vas a encontrar la forma de salir adelante, como yo lo hice cuando me quedé viuda con un hijo pequeño. Alonso se dejó caer en mi cama, puso su rostro entre sus manos. Lo arruiné todo. Sí, lo hiciste. ¿Cómo vivo con eso? Como todos, un día a la vez, aceptando, aprendiendo, creciendo. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Te extraño, mamá. Esas 3 palabras, las que esperé escuchar durante meses. Pero ahora, en este momento, no me provocaron lo que esperaba. No sentí alivio, no sentí victoria, no sentí que finalmente había ganado. Solo sentí calma. Yo también te extraño, hijo. Pero no al Alonso que fuiste conmigo en esos últimos meses. Extraño al niño que eras, al joven que fuiste, antes de que el éxito, el dinero y Gabriela cambiaran quién eras. ¿Puedo recuperar eso? ¿Puedo volver a ser ese? No lo sé. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Alonso se puso de pie. ¿Puedo venir a visitarte? ¿De vez en cuando? Lo pensé. De verdad lo pensé. La Blanca de antes habría dicho que sí inmediatamente. Habría aprovechado cualquier oportunidad de estar cerca de su hijo. Pero la nueva Blanca, la que estaba aprendiendo a vivir sin necesidad, sabía que tenía que poner límites. Puedes, pero con una condición. ¿Cuál? Que no vengas a descargar tus problemas. Que no vengas buscando que yo te solucione la vida. Si vienes, que sea porque realmente quieres verme. A mí, a tu madre, no a tu consejera, no a tu salvadora. Solo a mí. Alonso asintió lentamente. Entiendo. Y otra cosa, no me cuentes sobre Gabriela. No me incluyas en su drama. Yo pagué un precio muy alto por tu matrimonio. No voy a seguir pagando. De acuerdo. Se acercó. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero solo puso su mano sobre mi hombro. Gracias, mamá. No me agradezcas. Solo aprende de todo esto, de lo que perdiste, de lo que hiciste, para que cuando tengas otro hijo, si es que lo tienes, no repitas los mismos errores. Lo voy a intentar. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó. ¿Sabes? Tienes razón. Sí voy a tener que aprender a vivir con las consecuencias. Y una de esas consecuencias es vivir sabiendo que lastimé a la persona que más me amó en este mundo. No la que más te amó, la que más se sacrificó por ti, que es diferente. El amor verdadero no exige sacrificio, solo da. Libremente. Alonso salió, y yo me quedé sola en mi pequeña habitación de Villa Dorada. Pero esta vez, la soledad no dolía, porque era una soledad elegida, una soledad con dignidad. Esa noche, antes de dormir, saqué mi Biblia, la misma donde había escondido los correos impresos meses atrás. Los correos seguían ahí, la evidencia de la conspiración, las pruebas de cómo me habían manipulado. Los miré durante un rato largo, y luego, con calma, los rompí, uno por uno. En pedazos pequeños. ¿Por qué? Porque ya no los necesitaba. Porque guardar evidencia de traiciones pasadas solo te mantiene atada al dolor. Porque perdonar no es olvidar, es soltar el derecho a cobrarte. Y yo ya no quería cobrarme nada. Quería vivir lo que me quedara de vida, en paz. Tiré los pedazos de papel en el bote de basura. Y con ellos tiré también la rabia, el resentimiento, la necesidad de justicia. Lo que Alonso y Gabriela hicieron conmigo fue injusto. Cruel, imperdonable según muchos, pero yo elegía perdonar de todas formas, no por ellos, por mí, porque cargar odio es como beber veneno esperando que el otro muera, y yo ya había pasado demasiado tiempo envenenándome. Era hora de sanar, y la sanación comenzaba con soltar, con entender que la justicia verdadera no siempre viene de cortes o abogados, viene de la vida misma, y la vida, tarde o temprano, siempre cobra sus deudas. Los meses siguieron su curso en Villa Dorada. Octubre se convirtió en noviembre, noviembre en diciembre. Alonso cumplió su palabra. Venía a visitarme cada 2 semanas. Al principio las conversaciones eran tensas, cuidadosas,
como dos personas que caminan sobre hielo delgado, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Ya no hablábamos solo de él, hablábamos de libros que yo estaba leyendo, de las partidas de ajedrez que jugaba con don Esteban, de las clases de tejido que había empezado a tomar con doña Lourdes. Yo también estaba cambiando. Mi cabello, que siempre llevé recogido en un moño apretado, ahora lo dejaba suelto. Me había comprado lentes nuevos con mis ahorros de la pensión, lentes modernos, de armazón color vino. Una tarde de diciembre, Alonso llegó con una caja. Te traje algo. Era una bufanda, color mostaza, tejida a mano. La vi en un mercado artesanal y pensé en ti. No era gran cosa, pero era un regalo. El primero en años que me dabas sin que fuera Navidad o mi cumpleaños. Gracias, hijo. Nos sentamos en el pequeño jardín de la residencia. Hacía frío. Me puse la bufanda. Le quedaba perfecta. ¿Cómo van las cosas?, le pregunté. Complicadas. El divorcio está difícil. ¿Ella sigue pidiendo la mitad de todo? Sí. Su abogado es agresivo. Están alegando que ella contribuyó emocionalmente al éxito del negocio, que merece compensación. ¿Y es verdad? Alonso se quedó pensativo. No lo sé. Al principio de nuestro matrimonio, sí. Me apoyaba. Me daba ideas. Venía conmigo a cenas con clientes. Pero después todo se volvió sobre ella. Sus necesidades, sus caprichos, su imagen. ¿Cuándo cambió? Creo que cuando nos mudamos a la casa grande, cuando empezó a vivir ese estilo de vida que siempre quiso. Ya no era mi compañera, era la dueña de la mansión, la esposa del arquitecto exitoso. ¿Y tú le permitiste convertirse en eso? Alonso me miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Que en una relación ambos tienen responsabilidad. Ella se convirtió en lo que se convirtió porque tú lo permitiste, porque te convenía tener una esposa bella, elegante, que luciera bien en eventos, así como yo te permití a ti que me convirtieras en la madre sufrida, la mártir. Ambos fuimos cómplices de nuestras propias destrucciones. Alonso no respondió, pero vi en sus ojos que mis palabras habían llegado. Mamá, ¿cómo aprendiste todo esto? ¿Cómo llegaste a esta paz? No fue de la noche a la mañana. Fue dolor, fue soledad, fue obligarme a mirarme al espejo y aceptar mi parte de culpa. Fue leer, pensar, hablar con gente que también ha perdido. Fue entender que el perdón no es un sentimiento, es una decisión que tomas cada día. ¿Me perdonaste? La pregunta flotó entre nosotros como humo. Estoy en proceso. Algunos días sí, otros todavía me duele, pero ya no te odio. Y eso, hijo, ya es mucho. Alonso asintió lentamente. Vi lágrimas en sus ojos. Yo no sé si pueda perdonarme a mí mismo. Entonces trabaja en eso, porque la culpa que no procesas se convierte en resentimiento, contra ti mismo o contra otros. Y ya viste a dónde lleva el resentimiento. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol de diciembre se ponía sobre los árboles del jardín. Mamá, hay algo que necesito decirte. Dime, Gabriela está en problemas. Algo en su tono me puso alerta. ¿Qué tipo de problemas? Financieros, legales. Resulta que durante nuestro matrimonio, ella sacó préstamos a mi nombre, falsificó mi firma, usó las propiedades como garantía sin que yo lo supiera. Me quedé helada. ¿Cuánto dinero? Más de 3 millones de pesos. Dios mío. ¿Y en qué lo gastó? Lujos, ropa, viajes, tratamientos estéticos. Tenía una adicción al gasto que yo no conocía. Escondía estados de cuenta. Abría tarjetas de crédito en mi nombre. Cuando su familia perdió dinero en inversiones malas, les prestaba de nuestra cuenta sin decirme. ¿Y cómo te enteraste? Su abogado, durante el proceso de divorcio, presentó documentación financiera. Y ahí salió todo. Cuentas que yo no autoricé. Deudas que yo no sabía que existían. Cuando confronté a Gabriela, lo admitió. Y no solo eso, se justificó. Dijo que ella merecía ese estilo de vida, que yo le debía eso por todo lo que ella había soportado en nuestro matrimonio. ¿Soportado? Soportarte a ti. Según ella, lidiar contigo durante esos meses fue tan estresante que merecía compensación. Una risa amarga salió de mi garganta. O sea que soy cara, muy cara. 3 millones de pesos. Alonso no rió. Estaba demasiado devastado. Mi contador me dijo que puedo demandarla por fraude, que tengo todas las pruebas, que podría ir a la cárcel. Pero yo no sé si quiero llegar a eso. ¿Por qué no? Porque todavía... No lo sé. Una parte de mí todavía siente algo por ella, o tal vez solo siento lástima, o culpa por no haberme dado cuenta antes. Alonso, escúchame bien. Lo que Gabriela hizo es un delito. No es un error. No es un malentendido. Es fraude. Y si no hay consecuencias, ella va a seguir haciéndolo. Si no contigo, con otra persona. Lo sé,
pero denunciarla significa que todo va a salir a la luz. Los medios, los clientes, mi reputación, tu reputación ya está comprometida. La pregunta es, ¿prefieres perder dinero y dignidad callándote? ¿O prefieres hacer lo correcto aunque duela? Alonso se cubrió el rostro con las manos. No sé qué hacer. Entonces no hagas nada todavía. Piénsalo, consulta con tus abogados. Pero hijo, recuerda algo. Proteger a quien te lastimó no te hace noble, te hace cómplice. 2 semanas después, Alonso llegó con noticias. La demandé. Por fraude, falsificación de documentos, uso indebido de recursos. ¿Y cómo te sientes? Terrible. Pero también aliviado. Como si finalmente hubiera hecho algo correcto después de tanto tiempo haciendo todo mal. ¿Ella cómo reaccionó? Furiosa. Me llamó, me gritó, me dijo que yo era un monstruo, que cómo podía hacerle eso después de todo lo que habíamos vivido juntos. ¿Y qué le respondiste? Nada, colgué, porque me di cuenta de algo, mamá, de que Gabriela hace lo mismo que yo te hice a ti. ¿Qué cosa? Manipular con culpa, recordarme todo lo que dio en el matrimonio, hacerme sentir que le debo algo. Y durante años funcionó, pero ahora veo el patrón. Y no voy a caer de nuevo. Me sentí orgullosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo de mi hijo. Bien hecho. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. El caso de Gabriela avanzaba lentamente. Su familia contrató abogados caros. Alegaron que Alonso la estaba persiguiendo por despecho, que ella era la víctima. Pero las pruebas eran contundentes. Firmas falsificadas, retiros no autorizados, préstamos fraudulentos. En febrero, llegó la sentencia preliminar. Gabriela fue declarada culpable de fraude y falsificación. Enfrentaba 5 años de prisión, reducibles a 3 con buena conducta. Alonso vino a contarme ese mismo día. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, confundido. Parte de mí siente que se hizo justicia. Otra parte se siente culpable, como si yo hubiera destruido su vida. Tú no destruiste su vida. Ella tomó decisiones, malas decisiones, y ahora enfrenta las consecuencias. Eso no es venganza, es justicia. Lo sé, pero duele de todas formas. Claro que duele. Porque aunque alguien te haga daño, eso no significa que dejes de ser humano. El dolor es parte del proceso. Siéntelo, no lo evadas. En marzo llegaron más noticias. La casa que Alonso construyó para mí, la casa que me quitaron. Resultó que Gabriela la había hipotecado 3 veces, sin que Alonso lo supiera, usando documentos falsificados. Los bancos estaban demandando pago inmediato. Alonso no tenía esa cantidad de dinero líquido. Su negocio estaba bien, pero no tanto. La única opción era vender la casa. Cuando me lo contó, esperé sentir satisfacción, justicia poética. La casa que me quitaron ahora se la están quitando a ellos. Pero no sentí eso, sentí tristeza, porque esa casa representaba un sueño que se pudrió, que se contaminó, pero que alguna vez fue hermoso. Lo siento, hijo, yo también. Esa casa la construí pensando que sería nuestro hogar para siempre, tuyo, mío, de mi familia. Pero solo fue el escenario de nuestra destrucción. Las casas son solo paredes. El hogar se construye en el corazón. ¿Tú todavía sientes que tienes un hogar? Miré alrededor de mi pequeña habitación en Villa Dorada. Las paredes desnudas, los muebles sencillos, la ventana que daba al estacionamiento. Sí, aquí, en esta habitación pequeña, porque aquí encontré paz. Y la paz, hijo, es el único hogar que realmente importa. La casa se vendió en abril, a un precio mucho menor del que valía, porque la venta era urgente. Alonso logró pagar las deudas. Quedó con algo de dinero, pero no mucho. Tuvo que mudarse a un departamento pequeño en una zona menos lujosa. Su negocio sobrevivió, pero tuvo que reducir personal, cerrar la oficina grande, trabajar desde casa. Un día me dijo, perdí todo, mamá. La casa, el dinero, la reputación, los amigos que solo estaban por conveniencia. Todo, no todo. Todavía te tienes a ti, y me tienes a mí. Si me quieres, claro que te quiero. Entonces no perdiste todo. En mayo, mientras estábamos sentados en el jardín de la residencia, Alonso me contó algo más. Gabriela intentó suicidarse en la cárcel. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Tomó pastillas. La encontraron a tiempo. Está en el hospital psiquiátrico ahora. ¿Cómo estás tú con eso? No lo sé. Siento pena, siento culpa, siento todo y nada al mismo tiempo. ¿Fuiste a verla? Sí. No me reconoció, o fingió no reconocerme. Está muy mal, mamá, muy perdida. Alonso, esto es importante. Nada de lo que Gabriela está viviendo es tu culpa. Ella tomó decisiones durante años, decisiones de mentir, robar, manipular, y cuando esas decisiones finalmente tuvieron consecuencias,
Su mente no pudo manejarlo, pero eso no significa que tú causaste su colapso. Ella se destruyó a sí misma. Lo sé racionalmente, pero emocionalmente. Emocionalmente vas a cargar con esto por un tiempo. Y está bien, pero no dejes que esa culpa te paralice, porque si algo he aprendido es esto: la vida te presenta las consecuencias de tus actos, no para castigarte, para enseñarte. Nos quedamos en silencio. Después de un rato, Alonso habló de nuevo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que todo esto podría haberse evitado si yo te hubiera escuchado desde el principio, si hubiera visto lo que Gabriela realmente era, si hubiera valorado lo que tenía antes de perderlo. Pero no lo hiciste, y no puedes vivir en el hubiera, solo puedes vivir en el ahora, y en el ahora tienes la oportunidad de ser mejor, de aprender, de no repetir errores. ¿Tú crees que alguna vez pueda tener una familia de nuevo? ¿Ser feliz? Sí, pero primero tienes que sanar, tienes que trabajar en ti mismo, en tus patrones, en tus heridas. No puedes construir algo sano sobre cimientos podridos. ¿Cómo hago eso? Terapia, tiempo, honestidad contigo mismo y perdón, hacia Gabriela, hacia mí, hacia ti mismo. Alonso me miró con ojos llenos de dolor. ¿Cómo perdonas a alguien que casi te destruye, entendiendo que esa persona también está destruida, que la gente lastimada lastima, que nadie es completamente malvado, solo profundamente roto, y que el perdón no es decir lo que hiciste está bien, es decir lo que hiciste estuvo mal, pero yo ya no voy a cargar con el peso de odiarte? ¿Ya me perdonaste completamente? Pensé en su pregunta. Honestamente, casi. Algunos días sí, otros todavía duele, pero cada día me acerco más, y eso, hijo, es lo mejor que puedo darte. En junio, un año exacto después de que me mudara a Villa Dorada, Alonso llegó con algo bajo el brazo. Tengo algo para ti. Era un álbum de fotografías, pero no cualquier álbum. Era uno nuevo, con fotos que yo no había visto, fotos de Alonso de bebé que yo pensé que se habían perdido, fotos de Ricardo joven, fotos de nuestra casita en La Condesa. ¿De dónde sacaste esto? Del sótano de la casa. Antes de venderla, revisé cada caja. Encontré esto entre las cosas que Gabriela había tirado. Las rescaté, porque me di cuenta de que tirar el pasado no soluciona nada, solo te deja vacío. Abrí el álbum con manos temblorosas. Ahí estaba Ricardo, mi esposo, sonriendo en nuestra boda. Ahí estaba Alonso a los 3 años, cubierto de lodo después de jugar en el jardín. Ahí estaba yo, joven, con cabello negro y ojos brillantes. Lágrimas corrieron por mis mejillas. Gracias, hijo, gracias. No, gracias a ti, por no rendirte conmigo, por seguir amándome incluso cuando no lo merecía. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en más de un año. Esperanza. No la esperanza tonta de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza real de que podíamos construir algo nuevo, algo diferente, algo más honesto. Esa noche, sola en mi habitación, miré las fotografías una por una, y entendí algo profundo. La justicia no siempre llega como uno espera, no siempre es rápida, no siempre es obvia, pero llega. Gabriela perdió su libertad, su salud mental, su reputación. Alonso perdió su casa, su dinero, su matrimonio. Yo perdí mi hogar, mi ilusión, mi rol como madre necesitada. Pero en esas pérdidas también ganamos algo. Gabriela, tal vez, tendrá la oportunidad de enfrentar sus demonios en terapia. Alonso aprendió que el éxito material no vale nada sin integridad, y yo aprendí que mi valor no depende de cuánto me necesiten otros. La vida siempre cobra sus deudas, no con venganza, con lecciones, y las lecciones más profundas siempre duelen, pero ese dolor nos hace sabios. 2 años después de aquel día en que salí por última vez de la casa que alguna vez llamé hogar, me encuentro sentada en el mismo jardín de Villa Dorada, bajo el mismo sauce que me ha visto llorar, sanar y renacer. Han pasado tantas cosas, tantos cambios, tantas lecciones. Doña Lourdes falleció hace 6 meses, en paz, con una sonrisa en el rostro. Su hijo nunca llegó, pero yo estuve con ella, le sostuve la mano, le dije que no estaba sola, y no lo estaba, porque familia no es solo sangre. Es también quien elige quedarse cuando ya no hay obligación. Don Esteban sigue aquí. Cada tarde jugamos ajedrez. Él gana siempre, pero yo estoy mejorando. Me enseñó que la paciencia, en el ajedrez como en la vida, es la diferencia entre sobrevivir y vencer. Alonso viene a visitarme cada semana ahora, los martes, sin falta. A veces trae café y pan dulce. Nos sentamos aquí, en este jardín,
y hablamos. Ya no hablamos del pasado como herida, hablamos del pasado como historia, como algo que nos formó pero que ya no nos define. Me cuenta de su negocio. Está creciendo de nuevo, despacio, pero firme. Aprendió a ser más selectivo con sus clientes, a no perseguir solo el dinero, a buscar proyectos que tengan alma. Hace 3 meses, me contó que está saliendo con alguien, una mujer llamada Patricia, maestra de primaria, divorciada, con 2 hijos, sencilla, de risa fácil. No es como Gabriela, me dijo. No le importa mi carro ni mi ropa, le importo yo. ¿Y tú qué sientes por ella? Paz. No fuegos artificiales, no drama, solo paz. Eso es amor maduro, hijo, el que permanece cuando la novedad se va. La semana pasada la conocí. Patricia vino con Alonso, trajo a sus hijos, un niño de 7 y una niña de 5. La niña se sentó en mis piernas y me mostró su muñeca. El niño me preguntó si sabía jugar damas chinas. Les dije que no, pero que me gustaría aprender. Patricia me miró con ojos amables. Alonso me contó todo lo que pasó. Quiero que sepa que lamento mucho cómo la trataron. Gracias, pero eso ya quedó atrás. Aún así, una madre nunca debería... Se le quebró la voz. Perdón, yo perdí a mi mamá hace 2 años y daría cualquier cosa por tenerla de nuevo. Así que me rompe el corazón saber que hubo gente que la tuvo y no la valoró. Sus palabras me conmovieron, porque venían de un lugar genuino, de alguien que sabe lo que es perder. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Patricia después de un momento. Claro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo perdonó? La pregunta flotó en el aire como una mariposa delicada. No fue un momento, fue un camino, largo, doloroso. Algunos días caminaba hacia adelante, otros retrocedía, pero seguí caminando. Y un día me di cuenta de que el perdón no era para ellos, era para mí, porque cargar odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Patricia asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Alguna vez me llamó loca. Años después, vi ese mismo vacío en su mirada mientras estaba sola en aquel hospital. La vida siempre cobra sus deudas. Alonso me preguntó a qué me refería. Le conté que había escuchado, por una vecina de Villa Dorada que tenía contactos, que Gabriela seguía internada en el hospital psiquiátrico, que su familia la había abandonado, que pasaba los días mirando por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. No siento triunfo, le dije a Alonso, solo siento tristeza. Porque ella también era una persona rota, y nadie la ayudó a sanar a tiempo. ¿Crees que yo debería ir a verla?, preguntó Alonso. No lo sé, esa es tu decisión, pero si vas, que sea porque tú lo necesitas, no por culpa. Alonso no fue, y yo lo entendí, porque algunas heridas necesitan distancia para cerrar. Esta mañana, mientras tomaba mi té junto a la ventana, recibí una llamada. Era de un número desconocido. ¿Señora Blanca Estevillo? Sí. Habla el licenciado Ramírez, del despacho jurídico Montes y Asociados. Se me heló la sangre. Ese era el despacho que había tramitado mi salida de la casa. ¿Qué necesita? Llamo para informarle sobre un asunto legal que le concierne. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana a las 10 de la mañana? ¿De qué se trata? Preferiría explicárselo en persona. Es delicado. Colgué con un mal presentimiento. Le conté a Alonso. Él insistió en acompañarme. Al día siguiente, fuimos juntos al despacho. Era un edificio elegante en Polanco, pisos de mármol, recepcionistas perfectamente arregladas. Nos hicieron pasar a una oficina enorme. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 60 años, con traje gris y lentes de aumento. Señora Blanca, gracias por venir. Señor Alonso, qué bueno que lo acompaña. ¿Qué es esto?, preguntó Alonso con tono defensivo. Tranquilo, no es nada malo. De hecho, es algo inesperado. Abrió una carpeta sobre su escritorio. Hace 3 años, su suegra, la señora Mercedes Estevillo, hizo un testamento. En él dejaba una propiedad a nombre de usted, señora Blanca. Me quedé muda. Mercedes, la madre de Ricardo, mi suegra, había muerto hace 3 años. Nunca fuimos cercanas, pero tampoco enemigas. ¿Qué propiedad? Una casa en Cuernavaca, con terreno amplio. La señora Mercedes especificó en su testamento que esta propiedad era para usted, como agradecimiento por haber cuidado tan bien a su hijo Ricardo y a su nieto Alonso. Pero yo no sabía nada de esto. El testamento se abrió cuando murió la señora Mercedes, pero por una confusión administrativa no se le notificó a tiempo. Y luego, con todo lo que pasó con su situación de vivienda, el asunto quedó archivado. Hasta ahora, cuando yo, revisando casos pendientes, encontré este documento. Miré a Alonso. Él estaba tan sorprendido como yo. ¿Eso significa que mi mamá es dueña de una casa? Exacto,
Una casa de 3 recámaras, 2 baños, jardín amplio, en un fraccionamiento tranquilo de Cuernavaca. Está en buenas condiciones. Ha estado rentada estos años. Las rentas se han ido acumulando en una cuenta. Señora Blanca, además de la casa, tiene cerca de 400,000 pesos en rentas acumuladas. No podía respirar, no podía pensar. Una casa, dinero, libertad. ¿Esto es real?, pregunté con voz quebrada. Completamente real. Aquí están todos los documentos. Solo necesito que firme algunos papeles y la propiedad queda oficialmente a su nombre. Firmé con manos temblorosas. El licenciado me entregó las escrituras, las llaves, los estados de cuenta. Salimos de la oficina en silencio. Alonso y yo nos miramos en el estacionamiento. Mamá, ¿tienes una casa? Tengo una casa, repetí, todavía sin creerlo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Quieres que vayamos a verla? Esa misma tarde, manejamos a Cuernavaca. 1 hora y media en el coche. Alonso conducía. Yo miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se convertía en montañas, en árboles, en aire más limpio. La casa estaba en una calle tranquila, pintada de color terracota, puerta de madera, ventanas con rejas artísticas. Abrí la puerta con las llaves que me dieron. Entramos. La casa olía un poco a cerrado, pero estaba limpia. Los muebles eran sencillos pero funcionales. La cocina tenía estufa de gas y alacenas de madera. Las recámaras tenían buena luz. El jardín trasero tenía un árbol de mangos y espacio para plantar. Caminé por cada cuarto, toqué las paredes, miré por las ventanas y por primera vez en años sentí algo que había olvidado. Sentí que estaba en casa, no porque fuera lujosa, no porque fuera grande, sino porque era mía, completamente mía. Alonso me encontró en el jardín, sentada bajo el árbol de mangos. ¿Qué piensas?, preguntó. Pienso que tu abuela tenía buen corazón y que tal vez todo lo que pasó tenía que pasar para que yo llegara aquí. ¿Te vas a mudar? No lo sé. Me gusta Villa Dorada. Tengo amigos ahí. Rutina, paz. Pero esto es tuyo. Podrías vivir aquí, con libertad total. La libertad no está en las paredes, hijo. Está en el corazón. Pero sí, creo que me gustaría pasar temporadas aquí. Tener mi propio espacio. Invitar a don Esteban a jugar ajedrez bajo este árbol. Invitarte a ti y a Patricia con los niños los fines de semana. ¿De verdad? Claro. Esta casa es grande. Hay espacio para todos, pero con límites, con respeto, con amor que no asfixia. Alonso se sentó junto a mí. «Mamá, ¿eres feliz?», la pregunta me sorprendió, porque hacía tanto tiempo que nadie me la hacía, ni siquiera yo misma. Sí, no de la forma que imaginé, no con la familia perfecta que soñé, pero sí, soy feliz con lo que tengo, con quién soy, con lo que aprendí. ¿Qué aprendiste? Que el amor verdadero suelta, que el perdón libera, que las pérdidas pueden ser regalos disfrazados, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el valor de una persona no está en cuánto dan, sino en quiénes son, y que a veces la vida te quita todo para enseñarte que lo único que realmente necesitas eres tú misma. Alonso me abrazó, un abrazo largo, apretado, honesto. Te amo, mamá, y siento tanto todo lo que te hice pasar. Lo sé, y yo también te amo. Pero hijo, ya es tiempo de soltar la culpa. Ambos. Yo suelto el dolor, tú sueltas la culpa. Y construimos algo nuevo, algo mejor. ¿Crees que podamos? Ya lo estamos haciendo. Nos quedamos ahí, bajo el árbol de mangos, hasta que el sol comenzó a ponerse. Y en ese momento, con el cielo pintado de naranjas y rosas, entendí algo que me tomó 67 años aprender. La felicidad no está en que te amen como tú quieres, está en amarte a ti misma lo suficiente para no necesitar validación externa. Está en soltar lo que te lastima, aunque duela. Está en perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Está en entender que las personas hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y está en aceptar que la vida siempre encuentra la forma de equilibrar las cuentas, no con venganza, con justicia, con tiempo, con lecciones que duelen, pero que sanan. Han pasado 2 años desde esa tarde bajo el árbol de mangos. Ahora divido mi tiempo entre Villa Dorada y mi casa de Cuernavaca. En Villa Dorada tengo mi comunidad, mis amigos, mi rutina que me da estructura. En Cuernavaca tengo mi libertad, mi jardín, mi espacio para pensar y crear. Empecé a escribir historias de mujeres que perdieron y encontraron, que cayeron y se levantaron, que fueron desechadas y florecieron de todas formas. Algunas de mis compañeras de la residencia me piden que les lea mis historias. Lloran, se reconocen, dicen, esa soy yo, y yo les digo, sí, esa eres tú.
y mira qué fuerte eres, todavía aquí, todavía de pie, todavía con historias que contar. Alonso y Patricia se casaron hace 6 meses, una boda pequeña en un jardín. Yo estuve ahí. Patricia me pidió que leyera un poema durante la ceremonia. Leí uno que escribí yo misma. El amor no es posesión, es libertad con raíces, es dar sin esperar, es sostener sin asfixiar, es caer y ayudar a levantarse, es perdonar sin olvidar, es construir puentes, no muros, es el jardín que se riega con constancia, no con tormentas de intensidad. El amor verdadero duele, pero sana. El amor verdadero cuesta, pero libera. Y el amor verdadero permanece, no por obligación, sino por elección. Todos lloraron, incluso yo. Los hijos de Patricia, ahora mis nietos adoptivos, me llaman Abuela Blanquita. Vienen a visitarme a Cuernavaca una vez al mes. Les enseño a plantar, a cocinar, a tejer. Les cuento historias, pero no de princesas que esperan rescate. Les cuento de reinas que se salvaron solas. El otro día, la pequeña Emma, de ahora 7 años, me preguntó: «Abuela, ¿tú alguna vez estuviste muy triste?» «Sí, mi amor, muy triste». «¿Y cómo te pusiste feliz de nuevo?» Aprendí que la felicidad no depende de otras personas, depende de mí, de mis decisiones, de mi paz interior. ¿Y cómo encuentras la paz interior? Perdonando, soltando, amándote a ti misma y entendiendo que todo lo que te pasa, lo bueno y lo malo, te está enseñando algo. Emma se quedó pensativa. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Cómo soy yo? Fuerte. Y que sonríe aunque a veces tiene ojos tristes. Su observación infantil me atravesó el corazón. Los ojos tristes no son malos, mi niña. Son ojos que han visto mucho, que han llorado mucho, pero que decidieron seguir mirando hacia adelante. Esos son los ojos más sabios. De Gabriela supe poco en estos años. Alonso me contó que finalmente salió del hospital psiquiátrico, que su familia la recogió, que se mudó a otra ciudad, que está en tratamiento. No sé si aprendió algo, no sé si cambió, no sé si alguna vez entenderá el daño que causó, pero eso ya no es mi problema. Yo hice mi parte, perdoné, solté, seguí adelante. El resto es su camino, su lección, su vida. A veces, en las noches tranquilas de Cuernavaca, me siento en el jardín con una taza de café de olla, el mismo que me prohibieron hacer en aquella casa que ya no existe para mí, y miro las estrellas, y pienso en todo el camino recorrido. Pienso en la Blanca de hace 3 años, rota, humillada, sintiendo que su vida había terminado, y miro a la Blanca de ahora, entera, digna, sabiendo que su vida apenas está comenzando de verdad, porque nunca es tarde para renacer, nunca es tarde para encontrarte a ti misma, nunca es tarde para elegir la paz sobre la amargura, y nunca, nunca es tarde para entender que tu valor no depende de cuánto te amen otros, sino de cuánto te amas tú. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si una sola persona que está siendo desechada, olvidada, maltratada por su propia familia, lee esto y entiende que no está sola, que hay salida, que hay vida después del rechazo, entonces todo lo que viví, todo lo que sufrí, todo lo que perdí, habrá tenido sentido, porque el dolor que no se transforma en sabiduría es dolor desperdiciado, y yo decidí no desperdiciar ni una lágrima. Cada una de ellas regó el jardín donde ahora florezco. Me llamo Blanca Estevillo. Tengo 67 años, y esta es mi historia, una historia de pérdida, de traición, de dolor, pero también de renacimiento, de perdón, de fuerza silenciosa. Una historia que, espero, te ayude a entender algo fundamental, que cuando la vida te quite todo, cuando creas que ya no queda nada, cuando el mundo entero te dé la espalda, todavía te tienes a ti. Y tú, mi querida amiga que escuchas esto, eres suficiente, siempre lo has sido. Solo tenías que perderlo todo para descubrirlo. Que Dios te bendiga, que encuentres tu paz, que aprendas a soltar lo que te lastima y que nunca, nunca olvides tu valor, porque eres invaluable, incluso si nadie más lo ve, especialmente si nadie más lo ve. Hasta la próxima historia, hasta la próxima lección de vida.